desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a despedir la primera parte del año de Fórmula 1, llegamos al parón vacacional y vamos a comentar lo que ha pasado en la última carrera de esta primera tanda. No es la mitad porque ya hemos recorrido un poquito más de la mitad, el Gran Premio de Hungría. Y vamos a comentar algunas noticias que han ido ocurriendo estos días. Desde luego, la Silly Season de este año se merece todo el nombre que tiene. Silly Season. Para hablar de esto tengo conmigo a Manuel. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y tengo conmigo a Juan. Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos y a todas. Vaya último episodio. Vacaciones, vaya. Sí, desde luego. Vamos a comentar un par de noticias. Lo que vamos a hacer hoy es hacerlo al revés. Vamos a comentar primero la carrera, porque de la carrera parten también, o algunas cosas que han pasado en la carrera, las podremos comentar después. Son un poco una muestra de lo que ha ocurrido, con lo cual vamos a cambiar el orden. Vamos a ir primero a lo que ha ocurrido en Hungría. Y luego pues vamos a comentar esas noticias, que efectivamente vaya final de la primera parte de temporada y vaya último podcast de esta primera parte de la temporada, porque seguramente incluso se nos vayan a quedar cosas de todo esto que se van a publicar más adelante y que, bueno, pues tendremos que recoger una vez que volvamos de las vacaciones de la Fórmula 1. Y de la carrera, Dani, si me apuras, yo casi la resumiría en que Ferrari otra vez volvió a meter la pata y se volvieron a aprovechar de la situación Red Bull, en especial Verstappen y sobre todo los Mercedes. Y por mi parte, entrar en detalles sobre la carrera es concederle cosas positivas a Ferrari, ¿no? Y después de las noticias que hemos tenido el lunes, martes y tal, ¿no? Hoy estamos grabando miércoles, pues poco se está hablando de lo que pasó el domingo de Ferrari, pero es que ya llegamos a una situación aquí en Hungría, después de lo que pasó en Francia, donde Leclerc llegaba con una diferencia de 63 puntos. El propio Binotto se marcó como objetivo aquí en Hungría hacer primero y segundo, y llegó a decir que no veía ningún problema para que Ferrari ganara en aquel momento las 10 últimas carreras. Y mira, las primeras de cambio es que ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, peor imposible, ¿no? Y después las declaraciones de Binotto al acabar la carrera, también en la línea un poco de las de Carlos Sainz, ¿no? Con que les faltó ritmo por primera vez en la temporada y no sé qué. Es que yo creo que en Ferrari a la gente que hace el coche funciona porque han hecho un coche para esta temporada rápido. Es cierto que no es perfecto, hay cosas que hay que mejorar, sobre todo de la mano de la fiabilidad, pero yo encuentro válidas a la gente que se encarga de hacer el coche. Pero después hay gente que toma decisiones que se está equivocando. No siempre, de vez en cuando aciertan, pero las equivocaciones son tan gruesas, hacen tanto daño, que yo creo que hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? O sea, no puede ser que las dos paradas, por ejemplo, de Carlos Sainz, y ya me estoy contradiciendo lo que decía antes de no meterme en detalles, pero las dos paradas de Carlos Sainz en este Gran Premio de Hungría fueran de todo deficientes, perjudicándolo claramente en sus opciones de conseguir un mejor resultado, por no hablar ya de lo que hicieron con Leclerc con el duro, a sabiendas de lo que estaba pasando en la pista, porque no eran los primeros que montaron el duro, sino ya había equipos como Alpine y Haas que habían montado el duro y estaban rodando. Vamos, es que si ves la tabla de las vueltas rápidas de cada piloto, las vueltas rápidas de los Alpine y más o menos de los Haas están en la cola de la parrilla, ¿no? Estaban rodando en tiempos penosos y decidieron poner el duro a Leclerc, claro, y después te encuentras con que acabas cuarto y sexto en
en la carrera, con razón. Y así claro que no tienes ritmo y en una carrera donde el sábado tienen problemas los Red Bull, cosa que tampoco te vas a encontrar a lo largo de lo que queda de temporada. Pérez se queda en la Q2, que esa es otra. Habrá que ver que también otra vez los comisarios la tuvieron con Pérez con los límites de pista, le quitan la vuelta, pero en este caso, a diferencia de lo que pasó en Austria, rectificaron, después nos enseñaron la imagen y en la imagen se veía claramente que no se iba fuera de pista y le devolvieron la vuelta. Pero claro, ya ahí en el limbo entre te quitamos la vuelta y te la devolvimos, pasaron no sé cuántos minutos y cuando Pérez quiso mejorar el tiempo para pasar a la Q3, pues mira tú por dónde, creo que se encontró con un Haas y la vuelta a tomar viento, ¿no? Pero entre lo de Pérez quedándose en la Q2 y después Verstappen en la Q3 tiene un problema con la unidad de potencia que de hecho rompió. Exactamente no sé qué elemento de la unidad de potencia, pero rompió motor, que ahí fueron afortunados en Red Bull porque hubiera podido romper en carrera y mira tú por dónde rompió en clasificación y encima en la Q3. Es cierto que le pasó aquí en Hungría, que en todos los escenarios del campeonato pues es uno de los peores, pero joder, no puede ser que te virle la carrera a un tío que sale décimo, tú saliendo segundo y tercero. O sea, para mí ya digo que la resumiría así, que Ferrari un desastre y es que Mercedes está a tiro de piedra de ellos en el Mundial de Constructores. Ya tienen los mismos podium que Ferrari a día de hoy en el Mundial. O sea, paupérrimos números de Ferrari y yo espero que le cueste el puesto a más de uno, francamente. Desde luego el fin de semana ha dejado mucho que recapacitar a algunos de los equipos que están en parrilla, sobre todo el equipo Ferrari. Emma, ¿te parece si, bueno, no sé, de clasificación, algo has dicho por encima, repasamos, contamos un poco la historia y bueno. Hombre, la sorpresa fue... Bueno, yo no lo sé, pero creo que una de las cosas que nos definen es el hacer el resumen de la carrera. Entonces, quizás haya personas que estén esperando ese resumen, pues porque no la vieron o, bueno, yo qué sé, pues circunstancias. Entonces, aunque estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Emma, yo el resumen de la carrera lo haría. Sí, por rápido con la clasificación, la sorpresa fue Mercedes. Antes de esto, que la sorpresa fue Mercedes de Russell, la previsión era que el viernes iba a hacer calor, bastante calor, así sucedió, pero que después sábado y domingo la situación iba a cambiar, ¿no? Sobre todo el sábado, la previsión decía que iba a llover. Finalmente, lo que pasó fue que no llovió ni sábado y domingo, pero sí que hubo un cambio de temperaturas bastante importante con respecto a lo que fueron los libres del viernes. Con lo cual, pues, no sé si eso sirvió, imagino que tuvo que ver ese cambio de temperatura, pero lo cierto es que en clasificación la sorpresa fue ver a Russell lograr la pole. Es cierto que los Mercedes, como comentaba, los Ferrari, como comentaba antes, fueron segundo y tercero, Carlos segundo, Leclerc tercero, pero yo creo que fue un poco engañoso. ¿Por qué? Porque comentaba antes, Verstappen se encontró con este problema y después Hamilton, viendo lo que pasó con Russell, Hamilton resulta que en su segundo intento de Q3 tuvo un problema con el DRS, con lo cual tuvo que desistir de intentar mejorar la vuelta. En Mercedes dicen que Hamilton se hubiera podido colar perfectamente en la primera línea, con lo cual quizás esa segunda y tercera posición de Ferrari en la clasificación ya era un poco espejismo, porque ahí bien se pudieran haber colado Verstappen y Hamilton, con lo cual ya iban a salir igual cuarto y quinto. Y claro, no es lo mismo salir cuarto y quinto que salir segundo y tercero. Pero bueno, esto, como decía antes, va casi a favor de Ferrari más que otra cosa. Y eso, la sorpresa de Mercedes, pues cuando casi saboreaba la pole Carlos Sainz, de repente llega Russell y te ves la pole. Y por el resto, pues... Emma. Sí. Dime. Y sorpresa también porque la tradición decía que precisamente este circuito era el que peor se le daba con diferencia a Mercedes. Sí. De hecho, el viernes, bueno, yo no sé si Mercedes se lo explican o no, pero el viernes llegaron a decir que fue el peor viernes de lo que va de temporada y al día siguiente se marcan la pole y no ganaron la carrera porque quizás por algún detalle, pero ahí estuvieron, ¿no?
Con lo cual, pues, sorpresa. Yo ya digo, no sé si fue la temperatura o de repente acertaron con algo, pero bueno, en clasificación, que a lo largo de la temporada siempre estaban bastante por detrás, en carrera se aproximaban un poquito a Red Bull y Ferrari, pues aquí se dio la circunstancia que en clasificación se pusieron por delante, ¿no? Y suerte, como te digo, que Hamilton tuvo el problema este del DRS ese segundo intento, ¿no? Porque igual como decían ellos, si nos creemos viendo lo de Russell, ¿por qué no? Hamilton igual se hubiera podido colar en la primera línea. Y después también llamarlo sorpresa, pues como decía antes, el problema de Verstappen en clasificación, ¿no? Que cuando intentaba hacer la pole, pues el motor les falló y se rompió algo. Y afortunados fueron bueno, se les rompió dentro de la mejor situación, dentro de que se te rompa la unidad de potencia, ¿no? Y después lo que os comentaba también de Sergio Pérez en clasificación, ¿no? Es la primera vez que yo recuerdo que a un piloto le quitan la vuelta y después se la devuelven, ¿no? Porque aparte fue clamoroso, o sea, nos enseñaron la imagen de Pérez supuestamente donde esa curva se iba largo y resulta que tú ves la imagen y dices aquí no se fue largo, con lo cual sospechas, dices, yo viendo lo que pasó con Pérez aquí en Hungría, digo, sospechas. ¿Quién se fía ahora de todo esto? De todo el tinglao que han montado para identificar si te vas fuera o te vas dentro. No, eso es algo que ya pasó en otras categorías, porque a Mary también le habían dicho bueno, que había pisado fuera del circuito, le habían quitado un tercer puesto y tuvieron que reconocer que, bueno, que esa Sí, que la última imagen no estaba. infracción, claro, que esa última infracción, con lo cual a él le quitaban esa posición, pues que realmente no lo tenía, que no sabían por qué se había producido y que tuvieron que dejarle el puesto que había conseguido, ¿no? Desde luego, no es la primera vez que pasa, que ahora pues ha ocurrido en Fórmula 1. Sí, aquí por encontrar el lado positivo, rectificaron. También es cierto que era clamoroso, vamos, pero al Sí, menos... aquí rectificaron, pero no es, o sea, ya no es la primera vez que ocurre que afectan un poco a la clasificación o que No, al esto plan de de los límites Pérez de pista seguro afecta. que Es que afectó. afecta a Pérez. Al plan de Pérez les afectó seguros, ¿no? Porque hubo no sé cuántos minutos, 5 minutos, pongamos, de la Q2, donde, a ver, te la quito, no te la quito, y imagino que evidentemente en esos minutos estaban hablando desde el equipo con dirección de carrera, oye, mira, que esto, ¿qué pasa? Y confiaban en que se la iban a devolver, pero ¿quién se fía de esta peña, no? O sea... Con lo cual había que volver a intentarlo y en ese segundo intento pues se encontró con otro piloto y la vuelta a tomar viento y por eso se quedó en Q2, ¿no? Justamente un Pérez que acaba este tramo de la carrera con un toque de atención desde Red Bull, ¿no? No, Que, desde luego no se lo están poniendo fácil a Checo con esto de los límites de pista y las decisiones rápidas de los comisarios, ¿eh? O sea, ni lo que le pasó la primera vez, ni lo de esta, pues le está siendo favorable en ningún momento. Vamos, ni parece que hasta justo. sí. Entonces, bueno, no sé. Es... Otro que estaba rodando muy bien en clasificación y libres era Fernando, pero finalmente en clasificación fue sexto, que ni tan mal dentro de lo que maneja entre manos. Pero bueno, se le coló por delante Esteban Ocon, que dices, ¡ey! Unos milésimas menos y saldrías en mejor situación, ¿no? Pero en principio pintaba un escenario favorable para él aquí. Bueno, y con todo esto nos hemos plantado el domingo en una carrera bueno, que si bien el circuito estaba seco, pues hemos tenido tiempo un poco inestable, sí que ha habido avisos de que pudieran venir nubes, que pudiera venir lluvia, y en algún momento sí que se ha producido pues ese pequeño conato de que empezase a llover
y en algún punto del circuito sí que, pues, aunque no llovía directamente encima del circuito, sí que parecía que la lluvia era arrastrada por el viento, y sí que hemos visto, pues, en las cámaras y en algún objetivo algo de agua. Con lo que teníamos del día anterior, bueno, pues los Ferrari obviamente aquí tenían que salir, pues, a recuperar esa primera plaza, esas primeras plazas que, como decía Binotto, que bueno, que ellos apuntaban a primero y segundo, y tenían que salir, pues, a por los Mercedes. ¿Qué es lo que hemos tenido? Pues nada, durante la carrera, durante la primera parte, hemos visto, pues, lo que más o menos esperaba. Los Red Bull, pues, empezaban a recuperar poquito a poquito. Hemos visto, pues, los Mercedes, que, como dice Emma, ya no solo a la hora de los puntos están cerca de Ferrari, sino que parece que el rendimiento es bastante similar, o incluso que ya parece que están pasando por encima de los dos Ferrari. Y sobre todo, lo importante es la fiabilidad. En fiabilidad en cuanto a motor, en cuanto al propio coche, y desde luego también fiabilidad en los boxes a la hora de las paradas. Desde luego, primera cambio de la carrera, pues ha sido un poco el adelantar de George Russell de la parada para intentar forzar también a los Ferrari a seguirle. Vettel, pues, ha intentado protegerse, ha hecho la misma estrategia que Russell. Sí que luego en pista pues podía volver a ponerse Leclerc por delante de Russell, pero el tema ha venido, pues, con el segundo de los Ferrari, con el de Carlos Sainz, que bueno, la parada ha sido lenta. Desde luego en la línea de Ferrari, ya no vamos a decir otra cosa, porque es algo que se está repitiendo y que, no sé, algún problema están teniendo, que no deben estar entrenando lo suficiente, o qué demonios pasa en ese equipo con las paradas, y sobre todo las paradas del español, porque, vamos, no es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta, ni la décima de Carlos Sainz así en esta temporada. A partir de ahí, bueno, veíamos que Verstappen seguía recuperando, iban hacia arriba, teníamos a Hamilton. Desde luego la carrera, pues, ha estado en esas líneas hasta que llega la segunda parada en boxes, y aquí viene la parte, todo esto que como bien decía Emma, con la actualidad de la semana y lo que vamos a hablar de otras cosas que no es el equipo Ferrari, desde luego el equipo Ferrari se ha librado de mucho. Deciden cambiar neumáticos a neumático duro. El duro, que además es un equipo, o sea, es un neumático que ya el equipo Alpine estaba demostrando que no rendía. Lo habían puesto tanto a Fernando como a Ocon, y el equipo Ferrari, pues obviamente tiene que pasar de los medios a otro tipo distinto de neumático por lo menos una vez en la carrera. Tendría o bien que ir a los blandos o bien que ir a los duros, y deciden que es el momento de ir a los duros, algo que incluso después de la carrera se ha visto en el podium, como Hamilton, pues, preguntaba a Verstappen y a Russell si es que Ferrari había puesto los duros. O sea, y se sorprendía bastante de esa estrategia, ¿no? Con ese cambio absurdo de neumáticos, pues obviamente los dos Ferraris caen en clasificación, el rendimiento es nulo, los Red Bull siguen recuperando posiciones, los Mercedes se afianzan en el podium, y a partir de ahí, pues desde luego, un querer y no poder del equipo Ferrari, que nada, que al final, pues tendrán que hacer, pues, bastante autocrítica y ver qué es lo que está pasando, porque las decisiones no son las correctas. Hacia el final de la carrera, bueno, pues teníamos a Verstappen en primera posición, Hamilton segundo, Russell tercero. Por detrás de ellos, pues Carlos Sainz, que sí que había conseguido ir remontando poco a poco, entraba en cuarta posición. Quinto entraba Sergio Pérez, que también había ido remontando y que, bueno, pues no había tenido, pues, la capacidad de llegar como Max Verstappen al podium, pero que casi ha estado en ello.
Por detrás, sexta posición, entraba Leclerc, séptimo era Lando Norris, octavo entraba Alonso con el primero de los Alpine, como decíamos, también fue de los que pusieron esos neumáticos duros que no funcionaban. Noveno, Esteban Ocon. Décimo, Sebastián Vettel. Y a partir de ahí, pues Lance Stroll, Pierre Gasly, Guan Yusu, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Albon, Latifi y Tsunoda. Había tenido que abandonar Valtteri Bottas. Bueno, como decíamos, ¿no? La estrategia de Ferrari en este caso, pues ha sido bastante controvertida, que no tenía ni pies ni cabeza. Oye, al final, si hay que hacer 2 paradas, pues tendrás que hacer 2 paradas, pero pon el neumático bueno, porque desde luego se veía que el neumático duro no servía para absolutamente nada. También, además, el tema es que incluso con la lluvia, en el caso de que hubiese algo de lluvia, que en la última parte de la carrera sí que estaban dándole vueltas al tema, se habría visto pues bastante mejor el llevar neumáticos blandos que neumáticos más duros. Ahí habrían tenido esa ventaja y, hombre, ya que lo has tenido que cambiar antes de lo esperado tus neumáticos, porque obviamente esto era pues por un cambio que Ferrari tuvo que ir adelantando, la estrategia le habría venido mejor irse pues a unas blandas. Fíjate que en Red Bull, evidentemente saliendo décimo y undécimo, barajaron ponerse el duro con la intención de hacer las menos paradas posibles, ¿no? Pero claro, viendo cómo de temperatura era el domingo y tomando la experiencia de los pilotos en esas vueltas que dan antes de situarse en parrilla, decidieron que el duro aquello no iba a funcionar ni para atrás, ¿no? Y ya en aquel momento lo descartaron, pero no sé muy bien cuál es la razón detrás de la cual Ferrari decide meterle a Leclerc que el duro, cuando el propio Leclerc al acabar la carrera lo que dice es que en ese momento el neumático medio a él le estaba molando, no encontraba lo ha dicho él, que no encontraba iba bien el neumático, sin embargo lo meten y le meten el duro, ¿no? Evidentemente, pues ahí su carrera ya, si ya estaba mal, pues apaga y vámonos. Pero es que encima, digamos que viendo que ya Pérez, o sea, que Leclerc iba cuarto y con ese duro Pérez se lo estaba comiendo, imagino que Ferrari dijeron, vamos, metemos a Leclerc, le metemos el blando. Es cierto que vamos a perder la posición con Pérez, pero nos da tiempo de recuperarla y que Leclerc sume un punto de la vuelta rápida. Pues mira, al final ni una cosa ni la otra. Ni adelantaron a Pérez, ni Leclerc se llevó el punto de la vuelta rápida que se lo llevó Hamilton. Con lo cual es que yo creo que no encuentro ninguna cosa positiva de Ferrari en el día en esta carrera de Hungría. No sé si vosotros encontráis algún positivo de decir de Ferrari. Yo, no sé, es que intento pensar, digo, ¿hay algo positivo de Ferrari el domingo? O sea, me cuesta. Es muy difícil encontrar nada porque es que el problema claramente fue la estrategia, no tener claro una estrategia o cambiar esa estrategia en función de... Cuando iban de primeros y daba la sensación de que era complicado, si lo hacía medianamente normal, que se les escapase, pero Ferrari es que este año está total y absolutamente perdido en lo que a estrategia se refiere, bajo mi punto de vista. Yo realmente lo de los duros, no sé si lo que querían era no ponerlos blandos. O sea, como que les daba miedo ponerlos blandos o algo así, pero es que aún así, es que es lo que dices tú. O sea, yo me estaba subiendo por las paredes viendo la carrera que estaban haciendo los Alpine, por culpa precisamente de esos neumáticos duros, ¿no? Que bueno, al final aún más o menos lo arreglaron al conseguir hacer una única parada los Alpine, ¿no? Pero vaya, o sea, los tiempos es que eran ridículos y ponérselos a Leclerc es que fue, vamos, no sé, yo no le encontré sentido ninguno a la estrategia en general de Ferrari. Y luego, si encima aún otras cosas
les fuesen bien, pero es que, como dices tú, lo de los pit stop es que ya es un... O sea, yo me imagino que cada vez, sobre todo Carlos, que entra a cambiar neumáticos, estará cruzando los dedos. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy, porque es que... O sea, ya se está convirtiendo en una costumbre el hacer unos pit stops muy largos, ¿no? Entonces, no sé, es muy difícil ser ferrarista, ¿no? Esta temporada. Sobre todo porque es que yo sigo pensando que el Ferrari, no en todas las carreras, pero sí en muchas de ellas, era el mejor coche en la pista. Con lo cual, yo Y no sé aparte, si lo de rodar cabezas es algo que convenga hacer a mitad de temporada o sea mejor hacerlo como ocurre con los entrenadores de fútbol, ¿no? Bueno, esa era mi opinión cuando yo seguía el fútbol, ¿no? A mí los cambios a mitad de temporada me parecían que debería ser la ultimísima de las soluciones, pero algo tienen que cambiar, desde luego. Algún revulsivo tienen que encontrar y no sé, no sé, confiar más en ellos mismos. O a lo mejor precisamente pues decir ya, bueno, iba a decir olvidarse del título. Es que como no se olviden del título y empiecen a mirar por los retrovisores y se defiendan de Mercedes, acaban terceros. O sea, como sigan teniendo ínfulas de aspirar al título, o sea, como no pongan los pies en el suelo, digan, vamos a ver dónde estamos y vamos a sacar lo mejor del equipo, a ver si al final lo acaban terceros. Repito, probablemente teniendo el mejor coche en la mayoría de los grandes premios. Con lo cual, que se centren, que se olviden de Red Bull, que empiecen a hacer sus carreras, que empiecen a optimizar los puntos que puedan obtener, olvidándose de, ya digo, de querer alcanzar a Red Bull y a ver si de esa manera pues se acercan a ellos, ¿no? Pero bueno, sí, aquí un consejo que no me piden y que probablemente no sirva para nada, pero yo al menos es como lo veo. Lo de esta carrera, o sea, si ya antes teníamos clarísimo que Red Bull iba a ser campeón del mundo, es que después de esta es... coño, es que le estáis haciendo la alfombra roja. O sea, Verstappen salía 10º. pocas Pérez, oportunidades van a tener como esa. claro. Desde luego, Pérez Juan, salía 11º. lo que teníamos claro es que el Ferrari es el coche más rápido de una vuelta. Porque estamos viendo, o hemos estado viendo poles del equipo Ferrari, o primero, segundo, o segundas posiciones toda la temporada. Y se sigue viendo. O sea, el sábado Carlos Sainz fue rapidísimo. O sea, desde luego la vuelta de Russell es impresionante que le haya quitado la pole a Ferrari. Es que luego después, toda la carrera, todo el tema de... El tema de la fiabilidad que están teniendo, el tema de luego las paradas, las estrategias, todo son cosas bastante absurdas lo que está pasando. O sea, desde luego no es normal. Y yo creo que es lo que dices tú. Que no se centren en ir a por el de delante y con un ojo mirando el de atrás, que se centren en el de atrás porque les vienen a quitar el segundo puesto. Y cada vez está mucho más cerca el quedar terceros de lo que es quedar segundos o intentar acercarse al primero. O sea, yo creo que está bastante decidido. Porque es que lo triste es que Red Bull gana la carrera sin hacer nada raro, o sea, sin hacer magia. No, con trabajo. No, con trabajo es y una que... Pero estrategia. con nada espectacular, sin sacarse ningún truco de la manga, sin hacer algo inesperado. No. Es que queda demostrado a raíz de la carrera de Hungría, sobre todo, que es la última y la que tenemos más fresco, que tanto Red Bull como Mercedes como equipo está un escalón por encima de Ferrari. Pero sí. mucho. Es que yo, salvo alguna rara ocasión, Ferrari en cuanto a estrategias es un equipo que reacciona a los rivales, que en casos hay que hacerlo así, ¿no? Pero casi siempre reacciona a lo que hacen Red Bull y Mercedes. Mientras que Red Bull y Mercedes
también reaccionan a veces a lo que hacen el resto, pero muchas veces, pues mira, esta es mi carrera, pim, pam, tú, y a veces, la mayoría de veces le sale y bien, pero es que, por ejemplo, salvo en Austria, donde Ferrari, pues vamos a nuestras paradas, no nos dejamos llevar por las de Verstappen, tal, y le salió. Van rápido y perfecto, pero en el resto, aquí, por ejemplo, es que ya entra Russell. Pues venga, nosotros también. En la siguiente vuelta ya entramos. Y claro, es que después, Cuando llevaba neumáticos diferentes. claro, después dices, tienes medio a poner los blandos, claro, aguanta más el primer stint que tú sales con los medios y después, claro, tienes más margen en la segunda parte de carrera, pero si ya te carga, si se hacen las mismas vueltas que Russell, tú con el medio y él con el blando, pues claro, ahí hay un problema, no salen las matemáticas, ¿no? Es que, y claro, si estás reaccionando siempre a lo que hacen el resto, pues normalmente, salvo raras ocasiones, te comes los mocos, ¿no? Y es un poco lo que acabó pasando. Y también es un poco, dices, ¿cómo es posible que el piloto, que esto tiene un arte de la muerte de Ferrari, cómo es posible que el piloto que está más cerca de Verstappen consiga el peor resultado posible, acabando todos? Pues es posible, Leclerc sexto, toma, ahí lo tienes. O sea, si lo hacen a propósito, yo creo que no lo clavan. Que seguro que también tiene una opinión sobre esto y que se nos ha unido en los últimos minutos. Es nuestro compañero Agustín. Muy buenas, Agustín. Hola, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Perfecto. Vale. No, pues sí, os estoy escuchando y me estoy mordiendo la lengua porque lo de este fin de semana de Ferrari es una de tantas. Porque ya cuando estaba Alonso, la estrategia nunca fue lo de Ferrari. Pero este año que Ferrari tiene un coche competitivo, tiene los dos pilotos que más o menos están enganchados, o es un fallo del coche o la estrategia parece que no va. Lo que estaba diciendo Emma, salen con neumáticos distintos a los de los otros, de los rivales, y le copian la estrategia. Pero si las matemáticas no van a dar, es que nadie se da cuenta. Y cuando intentas rectificar, rectificas con Leclerc y le pones los duros. Hombre, ya puestos, juégatela con Carlos Sainz, ponle los duros y experimenta con él. Que poco tiene menos que perder. O tienes más que ganar con Leclerc. Y si ves que a Carlos Sainz le va bien, pues se lo cambias a Leclerc. Experimenta con Leclerc, que es el que está más arriba y el que está luchando, entre comillas, por el campeonato. Porque es de chiste si pensamos que tanto Leclerc como Ferrari están luchando por los campeonatos. Es que es estúpido. No, yo no le veis sentido este fin de semana a nada de lo que hicieron. Lo peor es que nosotros, que no tenemos ni puta idea de esto, nos demos cuenta, y ellos, que están cobrando un pastizal y se supone que son expertos, no se dan cuenta. A ver, algo falla, y algo falla y es muy gordo. No lo sé. ¿Sabéis una cosa que, bueno, es total y absoluta elucubración, ¿no? Pero de vez en cuando se dan en empresas, en organizaciones, supongo que en escuderías de Fórmula 1, que todo el mundo se da cuenta de que se están haciendo las cosas mal. Muchas veces incluso saben cuál es el problema, pero no se atreven a decirlo. Porque a lo mejor el culpable pues es un superior o yo qué sé, cosas de estas. No sé si me explico. Y a veces me da la sensación de que en Ferrari puede estar pasando algo parecido, porque es que no es normal, joder. Tantos fallos de estrategia cuando tiene que haber gente súper inteligente ahí metida. Eso es lo que acaba de decir Agus. Nosotros que no tenemos ni idea, nos damos cuenta de determinadas cosas, también nosotros analizamos las carreras a posteriori y es muy fácil, entendámonos, ¿no? Pero, caramba, o sea, no Sí, puede hombre, ser. En este caso, yo creo que es muy clamoroso porque desde casa ves que los Alpine están rodando, que eso da vergüenza ajena, al igual que los Haas, y dices, hostia, pero nadie está poniendo, aparte, nadie está poniendo los duros cuando están parando. Es cierto que después sí que más gente que también se lo comió con patatas, se puso el duro, no sé por qué razón, ¿no? Pero en general, los que pusieron el duro son con los dedos contados de casi mano y pico, ¿no? Pero si veía desde casa que yo, tío, eso no está funcionando. Otra cosa es lo que pasó en Francia, que lo discutimos el otro día. Bueno, yo creo que sí, hicieron bien, tal. Pues ahí, mira, salió como salió.
Yo creo que yo no pararía tal, pero bueno, vale, puede ser. Sí, Puede como ser, mínimo tal. es opinable. Sí, pero aquí Claro, es que claro. Blanco está clarísimo. Yo creo que estaba clarísimo. Y Pero, aparte a con ver, datos. pero es que el error no es poner duros o blandos. El error es, y yendo a una estrategia distinta, le copias la estrategia a tus rivales. Es que eso es lo absurdo. ¿Cómo vas a cambiar un neumático cuando ellos cambian el blando, tú cambias el medio? Es que vas a ir a peor, porque ellos ya tienen ventaja. Pienso, no sé. Sí, 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 Igual sí, sobre todo ellos lo en ven de esos otra casos. manera. Pero después están comentando que es que Ferrari no querían los blandos. Pero es que estás viendo que los duros van peor. Vas a poner uno de los dos. Intenta el que menos problemas te pueda plantear. Y si ya has usado el fin de semana los blandos, pues intenta ponerlos. Aunque te arrastres al final, defenderás la posición. O si tienes que cambiarlo de nuevo, lo cambias. Pero si estás viendo que los duros están siendo rémoras los coches que llevan esos neumáticos, uh, no lo sé. Y lo de los cambios de neumáticos que comentasteis antes, es que también se tienen que dar cuenta. A Leclerc casi nunca le fallan. Pero a Carlos Sainz, Dios mío, es que en serio, pobreño el hombre, es que cuando estaba en McLaren también fallaban con él. Y ahora en Ferrari lo mismo. Es que tienen opción de hacer un undercut o un overcut y la joden porque tardan 2 segundos más en cambiarlo. Y Mucha ¿En qué aparte, gente. posición, Emma, en qué posición iba Verstappen? ¿Os acordáis? O alguno, Dani. ¿En qué posición iba Verstappen cuando cambió los neumáticos e hizo que Leclerc... Porque es que no iba de segundo Verstappen. O sea, quiero decir, tampoco es que fuera... no sé, creo que Entendámonos. vaya quinto, sexto, por ahí ya. Ya, pero joder, o sea, que el que va primero cambie la estrategia por lo que hace un tío que vale, es buenísimo, está en Red Bull, pero coño, quinto, sexto. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Que no miras para adelante, miras para atrás. Claro, o sea, pero es que además denota un nerviosismo, denota un... No sé, es como... Cuanto más lo analizas, peor es, ¿no? Es que la lógica dice que el rival es... Bueno, a ver, la lógica. Normalmente se diría que el rival es obviamente Y Verstappen o Mercedes, pero el tema es que la lógica aquí, quien realmente es el rival, eres tú mismo eligiendo bien o eligiendo mal. O sea, es quien le está metiendo los goles a Ferrari, la propia Ferrari, el muro de Ferrari, que tienen un equipo maravilloso, que es lo que nos venden de estrategia, que está en Maranello, trabajando durante la carrera, indicando qué demonios deben hacer. sí, sí, ahí hay O más de sea, 40 personas solo para eso, pero solo Paes, o sea, es que de no verdad, es o sea, suficiente. y son los que le están vendiendo los goles a los pilotos en la pista. Y si nos pasa por comentar que Verstappen cometió un error en la carrera, que hizo un trompo, que mira tú por dónde también es afortunado, que hace un trompo y apenas perdió 3 segundos, que Leclerc hace un trompo y seguro que se estampa contra el guardarrail, que seguro, ¿no? Pero Verstappen hace un trompo y vuelve a la misma posición 360 y únicamente lo adelanta Leclerc y justo pasa por ahí Pérez, que hace también de escudero para que no pase el Mercedes y tal, pero Verstappen cometió un error y aún así, claro, evidentemente ahí Leclerc, que ya había sido superado por Verstappen, estaba vendido porque ya iba con duros, creo, en esa situación, o sea que en esta carrera, Verstappen saliendo décimo, Verstappen cometiendo un error en carrera que le cuesta la posición contra ti, no lo aprovecha, sino que Verstappen te mete un taco de puntos. Tremendo, ¿no? Es que te meten puntos todos los rivales directos te han metido puntos. Tanto Verstappen, Mercedes en Mundial de Constructores, o sea, todo. Y venías a este Gran Premio a hacer primero y segundo. Ese era el objetivo. No me lo estoy inventando yo, lo dijeron ellos. Si me dices que el objetivo es quedar entre los 10 primeros, pues vale, conseguido. Pero si el objetivo es primero y segundo, sales en la carrera de segundo y tercero y acabas cuarto y sexto, joder. Y después sale Binotto diciendo que por primera vez en la temporada no hemos tenido el ritmo como para ganar. Los cojones no habéis tenido el ritmo. Hombre, Leclerc tuvo ritmo. Otra cosa es que os autosaboteáis la carrera. Que quizá le concedo a Binotto, vale, venga. Quizás no la victoria.
Igual Hamilton y Verstappen tenían un poquito más, pero que alguno estuviera en el podio, para eso sí que había, pero seguro. Para que alguno se colara en el podio, vamos, eso seguro, ¿no? Pero no salió. Evidentemente, el título, si ya cuando venimos a Hungría ya era aquello, ya decíamos, bueno, que es que era ni un milagro ya, pues imagínate, ya 80 puntos, pues ya, vamos, que yo si fuera Ferrari saldría a decir que el objetivo es conseguir el máximo número de victorias y ya está, sin más. Y aún así, seguro que les cuesta un riñón conseguir alguna victoria de aquí a que acabe la temporada, porque Mercedes se está enchufando. O sea, Hamilton está, después de hacer una primera parte de un primer cuarto de campeonato súper mediocre, ha acabado haciendo este ciclo de campeonato 5 podios consecutivos. O sea, ya está, este ya es el Hamilton que ha ganado 7 títulos. Ya se ha enchufado. Y como Mercedes de nada, cuatro pasitos más, es que al final el rival de Red Bull va a acabar siendo Mercedes. Pero seguro. Y después, en cuanto a las palabras de Carlos, es que si dices, no, es que pues no dieron metido un neumático, se tropezaron o tal, que eso creo que pasó en la segunda parada, pero en la primera, si os fijáis, están los 4 neumáticos todos puestos y hay un momento que debe pasar un segundo o dos que está el coche levantado, nadie tocándolo y está ahí levantado. Y tampoco está pasando nadie por el carril de boxes, con lo cual muestra que ahí el sistema ha fallado, ¿no? Porque si todos dan al botoncito, he cambiado ya las ruedas, verde, 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 automáticamente semáforo verde y que salga pitando Carlos Sainz. Pero ¿qué hace el tío perdiendo un segundo levantado, ¿no? Pasando a nadie por boxes, ¿no? Ya la segunda, como digo, sí, hubo alguien que la rueda trasera, creo, pues no la da metido, pim pam y adiós buenas. Si al menos fuera eso, dices, pues no consiguió meter la rueda, pero si encima falla el sistema, pues no sé, que entrenen más. Joder, no sé. Es que hasta que no se pueda. Y eso se puede entrenar. Eso no está prohibido. Entrenar las paradas en boxes no está prohibido. Y es una clara deficiencia que tiene Ferrari. Y si tienen que estar los tíos entrenando toda la semana, pues que estén entrenando. Y si hay que, no sé, si como incentivo que le paguen más a esa peña, pues que le paguen más a esa peña. Pero se están perdiendo unos puntos importantísimos en las paradas, sobre todo del lado de Carlos Sainz. Claro, es que muchas veces estamos hablando de la diferencia de salir delante o detrás de un tío que, aunque sea alguien que no está peleando contigo, pues que si estás intentando hacer un undercut, por ejemplo, eso, y salís donde no debes, ya no es solo los segundos que pierdes y que te penalizan, ¿no? Ese undercut, sino que es que encima te quedas detrás de alguien que a su vez te hace perder tiempo, con lo cual son muchas veces, ¿no?, lo que ocurre. Y bueno, pues nada, como decimos a veces, desgraciadamente, incluso la mala estrategia tapa este tipo de errores, porque pasan de ser protagonistas, pues porque la cagan más con otras historias, ¿no? Pero bueno, no sé, poder... Iba a decir, ¿qué más comentamos de la carrera? No, lo que pasa es que directamente creo que el punto caliente de la carrera, que no tiene que ver con lo que hizo Ferrari, tiene que ver también con Alpine, y no sé si ya es momento de meternos con eso, porque... Sí, dale, porque lo de Ocon... En Alpine... Bueno, pues yo aquí a lo mejor voy a ir un poco a la contra de lo que tengo escuchado. O sea, para mí Ocon no lo hace mal, en el sentido de que Ocon va a lo suyo. Sin más, va a lo suyo. Y a estas alturas lo suyo es quedar por delante de su compañero de equipo, sobre todo delante de Alonso, ¿no? Sí, pero entonces, ¿por qué al final le deja pasar? Porque, por lo que tengo entendido, que eso es algo que también me fastidia mil de las retransmisiones, que nos ponen las radios que les da la gana y luego hay cosas pues que quedan totalmente en el aire, o al menos una repetición para ver qué es lo que ha pasado, pero es que yo no sabía si es que Alonso directamente le había adelantado en pista o había habido órdenes de equipo y lo había dejado pasar. Tengo entendido que al final
hubo órdenes de equipo para que... Pues Ya, eso, para... pero entonces son órdenes de equipo estúpidas, te quiero decir. Sí. Igual que pasó en Arabia Sí, Saudí, sí. porque al principio donde se está formando la carrera, donde hay margen para ganar más, menos, porque después al final, faltando 10 vueltas, pues ya recuperar una posición tal, pues aquello es imposible casi. O sea, Pero es que lo de Alpine, vamos a ver, lo de Alpine no tiene nombre, porque es que lo mismo que digo, que Ocon, desde mi punto de vista, o al menos mirándolo egoístamente desde su punto de vista, lo que le interesa es eso, es quedar por delante de Alonso, o que Alonso no le adelante. Con lo cual, conseguido. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no te voy a decir que por defenderse de Alonso deje pasar a Hamilton, porque digamos que eso, si no es ahora, será más tarde. Te va a acabar adelantando el Mercedes. Pero coño, es que por culpa de esas defensas ridículas, Ricciardo, que es el rival más directo McLaren ahora mismo de Alpine, en la pelea por los constructores, Ricciardo acaba delante de los dos cuando iba detrás de ambos, por sí, la ahí defensa estúpida de Ocon. Entonces, esa es la yo soy opción donde pongo más el dedo. Alpine y le digo, tío, o sea, quiero decir, o sea, es que la bronca que le debería haber caído a Ocon es de órdago. No por defenderse de Alonso, si es que tienen, pero sí, lo que no puedes hacer es olvidarte de que estás con otros rivales, ¿no? Y también Alpine ahí, o sea, es que debería haberle dicho claramente, oye, que está Ricciardo, es decir, ahí debería haber puesto orden, ¿no? O Alonso decirle, no, que, Sí, yo qué sé, sí, o algo, sea, pero desde luego no permitir que Ricciardo los adelantase. hace un año funciona todo genial. Ocon consigue la victoria gracias en parte a que Alonso aguanta a Hamilton. En esta carrera no está en esa disyuntiva, evidentemente, pero aparece Ricardo. En vez de lo que pasó, que Ricardo lo adelantó en una curva, pues que Ricardo hubiera adelantado a los dos Alpine, seguramente, pero en vez de adelantar en una curva, pues que tardara 10 vueltas o 15, me da igual. ¿No? Pero aquí no, en una curvita me paso a los dos, venga para adelante. Y te quedas con cara de tonto porque dices, ¿esto es un equipo o están uno contra el otro, ¿no? Bueno, yo creo que hace tiempo ya habían dicho, ¿no? En una de las carreras que, no, nosotros, a ver, dejamos competir a nuestros pilotos. O Sí, sea, en damos un Arabia Saudí, de espectáculo. las primeras O sea, del año. ya directamente ellos lo decían así. A mí lo que me parece es que Fernando respeta mucho a Ocon en las acciones que tienen lugar a principio de la carrera. Eso es decir, importante, eso es muy importante porque otro piloto acaban los dos fuera de carrera, seguro. Efectivamente, es que no serían los primeros pilotos del mismo equipo que vemos acabar fuera en los últimos años. O sea, Fernando sabe muy bien dónde se mete, sabe muy bien por dónde quiere intentar adelantar, sabe muy bien lo que hace y en el momento en el que ve que su compañero de equipo le está haciendo lo que le está haciendo, obviamente él pues se corta de hacer ningún estropicio que pueda acabar con ellos dos fuera de la carrera. Quizá Ocon, el tema en la salida de cerrarle tanto el paso, porque obviamente Fernando podía haber pasado primero por el exterior, Ocon se lo cierra, luego cuando se van hacia el interior los dos, es decir, hay cambio de dirección. Luego, yo es que no recuerdo si las imágenes que vi pues incluían un segundo cambio de dirección, pero bueno, que desde luego Ocon facilidades no ha puesto ninguna. Si Fernando Alonso pues fuera a provocar cualquier tipo de percance, Ocon no es quien tenía que levantar, Fernando es el que ha levantado. Es decir, que en ese sentido yo creo que si alguien me ataca, que es de mi equipo, sé que desde luego Fernando no va a ser el que provoque el accidente. Seguramente pues levantará antes de poner una situación que no debería existir. Luego, más adelante también, o sea, Ocon súper agresivo y yo creo que es gracias a Fernando que levanta y que, bueno, habría que ver imágenes claras, pero casi parece pues que cuando Fernando ya tiene, digamos, el derecho a que Ocon le deje espacio,
es Ocon el que no se lo deja y Fernando pues es el que tiene que levantar. Desde luego no es la primera de estas que le vemos al francés. Entonces aquí ya se monta un poco el revuelo de qué demonios está pasando en el equipo Alpine. Recordemos que Fernando, que bueno, estamos diciéndolo así, ¿no? Con un poco de tal, pero Fernando tenía opción a un año más de renovación. O sea, Fernando está negociando con Alpine cuando se está produciendo todo este ninguneo por parte de su compañero de equipo. Ninguneo que además Fernando transmite por radio al equipo. Dice, esto no me ha pasado nunca. O sea, bueno, tú céntrate en conducir y sigue adelante. Que también entiendo que es el mensaje que le tienen que dar desde el equipo, ¿no? Céntrate, tú tienes tu carrera, vamos a por ello. Bueno, Dani, yo creo que no, ¿eh? O sea, personalmente considero que el mensaje que deberían transmitir Alpine sería algo así del tipo, lo hemos visto, hablamos con Ocon. Yo qué sé, algún tipo de... ¿Entiendes? Bueno, recibido y céntrate en la carrera. El recibir y céntrate en la carrera no tiene razón. Yo creo que es el que habla directamente con el piloto, el que le da ese mensaje de psicológico, de tranquilo, tal, no sé qué. Otra cosa es que el equipo luego haga algo o no, o tome decisiones. Pero yo creo que el que habla con el piloto es el que le tiene que poner, no calma, pero sí tranquilizarlo un poco. Porque lógicamente no le va a decir, no, pues sí, vea por él. No eso, Agustín, pero lo mismo que cuando es con un piloto que no es un compañero tuyo, ¿entiendes? No, pero entonces es distinto. dicen, sí, no, lo hemos no, visto, o sea, lo hemos hombre, visto, claro que sí. tal. Pues, o sea, un mensaje de ese tipo de sí, o sea, quiero decir, Obviamente. somos conscientes de esa circunstancia, Claro. pero bueno, a partir de ahora tú céntrate, o sea, eso sí, perfecto, lo de céntrate, pero no un simple recibido. A ver si me entendéis, hay que... Claro, pero Juan, esos mensajes también son para que lo escuche un tercero. Es decir, Hamilton me ha cerrado el paso. Y que desde el equipo dicen, efectivamente, sí, te ha cerrado el paso, lo hemos visto, pero tú ahora céntrate. Ese mensaje no es para el ingeniero. Ese mensaje no lo tiene que responder el ingeniero. Ese mensaje es para que lo escuche la FIA y lo escuchen los otros equipos, porque la radio no la escuchamos, o sea, la radio la escuchamos los espectadores y la escuchan los otros equipos. Entonces, por esa parte es un mensaje. Lo que no va a decir el ingeniero de Alonso es que van a hablar entre ellos y van a estar discutiendo en el muro, que lo habrán hecho, o sea, que no te quepa absolutamente ninguna duda de que lo han discutido. Ese mensaje es para que se escuche, a ver, no por la FIA o por los comisarios, porque no buscan una acción. Fernando, desde luego, no busca que haya una acción de una sanción porque digan, bueno, pues vamos a analizar qué es lo que ha pasado y a ver si Ocon, pues por ejemplo, ha cambiado varias veces de dirección y no ha dejado pasar a su compañero de equipo. No busca eso. O sea, Fernando lo que llega es a ese tercero que está escuchando, que serán pues los jefes del equipo, que serán los que tengan que tomar las decisiones y son los que van a mandar y están por encima de cualquiera de los dos ingenieros, tanto el de Fernando Alonso como el de Ocon. Y tendrá que decir, oye, tú dile a Alonso que vaya por Ocon, tú dile a Ocon que Fernando tiene más ritmo y que deje pasar a Alonso. O sea, ese mensaje va para arriba, no va para el ingeniero y no lo va a responder el ingeniero en plan, sí, espera que ahora le protesto al jefe y le digo que nosotros tal. Imagino que eso fue lo que derivó que al final... Bueno, yo me enteré de esto, evidentemente, porque vi en la clasificación a Alonso delante de Ocon, pero porque después Alonso a la prensa al acabar la carrera dijo que Ocon me dejó pasar después de lo que pasó, ¿no? Imagino que es que durante la carrera salió la radio de Alonso de soy más rápido que Ocon, y después pasó lo de Ricardo y tal, y evidentemente a freír espárragos toda la película esa, ¿no? Pero imagino que Alonso le diría, oye, si yo de gestionar esto como equipo y tal, igual, que no lo sé, igual no acabo a 20 y tantos segundos de Norris. Pasó esto de Ocon y conseguimos puntos porque alguno más también fue a duros, la cagó
y porque nosotros fuimos a 1, porque el ritmo de Alpine es que era para quedar, yo creo que inexplicablemente han conseguido meter a los dos pilotos en puntos, porque el ritmo que tuvieron con el duro, desde luego, es lamentable, pero... Tuvieron la suerte de que prácticamente fueron los únicos de ir a una parada, o sin prácticamente, fueron los únicos en ir a una parada. Entre el que otro Ricardo que iba tuvo camino de ir a una sanción parada era Bottas, pero no acabó la carrera. y tal, es que... Y que bueno, que el duro, al final al final, pues ya no iba tan rematadamente mal como, pues eso, como a partir de las vueltas 20 y pico, 30 y pico, ¿no? Sí, o los otros no fueron especialmente buenos con el medios o blandos respectivos con respecto a ellos, o entraron en batallas, pero Alonso con respecto a Norris en esta carrera, que hasta ahora Alpine le está dando, bueno, está por delante de McLaren. No, ahora creo que están igualados, ¿no? Muy poco, ¿no? No, están a nada. O sea, A nada, ¿no? Pero es un empate técnico. digamos que están ahí en ritmo muy cercano, pues Norris aquí le ha metido un churro de 20 y tantos segundos a Alonso. Y por algo ha sido, Sí, ¿no? Aparte del duro y tal, pues ha sido todo el lío de Ocon de no sé qué, estarse peleando cada 2x3 y pim pam. Y claro, no tiene ningún sentido, al igual que pasó en Arabia Saudí. Bueno, en Arabia Saudí no pasó eso, pero que al final dejas pelearlos y al final le dices a Ocon, no, deja pasar a Alonso. Pero, señores, esto hay que hacerlo en otro momento de la carrera, no al final. ¿Qué más da? Que quede Ocon delante de Alonso o Alonso de... O sea, los mismos puntos, ¿no? O sea... Claro, por eso decía yo al principio que a mí me parece bien que dejen pelear entre los compañeros, pero siempre y cuando no vaya en detrimento del equipo. No, o sea, de verdad, yo es que me hacía cruces con lo de Ricciardo. Es que además me imagino a Ricciardo descojonándose. No, sí, salió la radio o sea, bueno, no creo, ya no me acuerdo qué dijo exactamente, pero un vamos ahí animándose, creo que fue lo que dijo, pero claro, no todos los días se ha adelantado a 2 en una curva, ¿no? Pero bueno, Ya, después... de hecho, Emma, analizando un poco lo que hizo Norris, Norris, la estrategia de ellos fue salida con neumático blando usado. Entraron vuelta 14. Alonso y Ocon cambiaron el medio nuevo en la vuelta 21 y 23 respectivamente. Vale. En la vuelta 42... Aparte es eso, perdona, Dani. Norris puso los duros. Aparte es eso. O sea, Norris pasó por los 3. Alonso intenta un undercut con Ocon. Cuando Ocon en ese momento iba por delante, eso también dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Ya, uno contra el otro, claramente, ¿no? No, pero mira, o sea, es que Norris, si atendemos a la estrategia de Verstappen, por ejemplo, que sería similar, si Norris hubiera tenido un neumático medio y hubieran puesto un neumático medio hacia el final, seguramente la diferencia sería incluso mayor. Es que, por ejemplo, sería la estrategia de Leclerc, que acabó por delante de él y Leclerc puso medio, duro y luego al final en la vuelta 54 el blando. O sea, voy a mirar a ver qué neumáticos tenía disponibles Norris un momento. Nada, no tenía medios, ¿eh? Solo tenía ese Cuso y ya no tenía ni usados ni gaitas. O sea, por eso puso el duro, yo creo. O sea, estaba vendido. O sea, claro, puso el duro porque no le quedó otra. Sí, estaba vendido. Bueno, podía poner blando, pero claro, era más suicidio, ¿no? Bueno, oye, doble de blandos, o sea, hacer 3 paradas... Bueno, sí, 3 paradas y hacerlo con los blandos, pues mira, Leclerc acabó ahí. Si no pasas por el duro, pues mira, el resultado igual no era tan malo. Una vez salir con medios y luego usar 3 blandos. Bueno, salió con los blandos. Ah, salió con blandos, vale. Salió con blandos usados. Uh-huh. Luego le hizo prácticamente 30 vueltas a los medios. Oye, que te quedan otras prácticamente 30 vueltas para acabar la carrera. Si tienes que poner 15 y 15, pues oye, es una parada de más, pero... Sí, hombre, hay gente que hizo esas vueltas con el blando. Sí, por ejemplo, Albon. Pero claro, Albon acabó 34º. O sea... No, pero me refiero a hacer una parada de más. Es que igual con el rendimiento que se estaba sacando a los neumáticos duros y la diferencia que había con los medios y los blandos,
es que igual te compensa. Con Sí, 30 podía vueltas que compensar tienes que hacer hacer, una igual parada te compensa más. hacer una segunda pero bueno, parada. Sí, sí. De Pero- todos modos, Norris no estaba peleando con nadie. Sí, o sea, es que si llega a sea, salir un safety car o algo, lo hubiera cubierto posición perfectamente Alonso, vamos. O sea, le daba tiempo a parar y no perder posición y gaita. O sea, había, a diferencia de otras donde iban justos, están peleando frente a frente, aquí pues estaba salvaguardado Que bastante. igual, a ver, yo no lo hablo por posición, pero bueno, desde luego por ese tiempo, ¿no? Que si hubiera cogido esta estrategia, de todas maneras, como decimos, viendo lo que venía por detrás, el agujero que tenía hacia atrás, se podían permitir vamos a poner las duras, que llegamos al final, y oye, si hay que cambiar en el medio porque el que venga por detrás se nos acerca, tenían un colchón Bueno, es suficiente que te como ponen para las hacerlo, vamos. duras y ¿quién te va a venir? Alonso con unas duras aún el doble de gastadas que tú. O sea, No, no, no. obviamente, obviamente. O Es sea, que hablamos de que aún podían sacarle más tiempo, pero no es necesario porque, bueno, pues han ido más tranquilos, el coche pues lo relajan y, 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 y no corres ningún riesgo y además tienes ese colchoncito, o sea, que y Alpine quedó no por era delante necesario. quedó por delante de los Aston Martin porque en un momento de la carrera tanto Vettel como Stroll adelantan a los Alpine, ¿no? Cuando sí, sí, es lo que digo yo, que se salvaron. por eso. O sea, Alpine se salvó porque fue capaz de ir a una parada. Llegan a haber tenido que ir a dos, por lo que fuera, y No, quedan fuera bueno, de los puntos segurísimo. acaban de los últimos, fijo, vamos, pasan hasta Williams. Pero claro, yo imagino que mucha gente, después de las noticias que hemos tenido el lunes, empieza a hilar hilos con cosas que pasó el domingo, pero yo creo que no. Igual fue una gotita más para llenar el vaso, pero desde luego no fue el punto decisivo para encontrarnos con la noticia que nos encontramos el lunes, ¿no? Que yo creo que el decisivo para eso fue que Vettel decidiera retirarse. Eso sí que fue más decisivo que lo que pasó el domingo en la carrera, o al menos bajo mi Pues prisma. yo creo que no. O sea, a mí se me hace muy difícil que sean capaces de firmar un contrato en tan poco tiempo. Yo creo, he estado leyendo, la verdad es que pocas semanas leí tantas noticias como esta. Y he escuchado desde que o leído más bien, he escuchado también que la cosa se fraguó directamente el domingo, pero a mí personalmente se me hace muy difícil, muy difícil de entender que sean capaces de firmar un contrato. O sea, tendría que estar Alonso, pero súper hasta los huevos de Alpine, o sea, pero ya a un nivel alucinante como para ser capaz de ponerse de acuerdo prácticamente sin negociar, porque es que no tienes tiempo a Es que negociar. yo creo que eso solo se da cuando una de las partes acepta totalmente lo que le pide la otra. Que no descarto que fuera así, ¿no? Porque Ya, pero es que es lo que, o sea, no me acuerdo en qué artículo lo leía. Es que no es solo negociar los años Dinero. lo diré, y el dinero. No es solo eso. Es negociar otra serie de un montón de cosas, sí, o lo que como es un por ejemplo lo contrato del coche, con quién sus paga no movidas, sé sí. qué, quién paga no sé cuánto. Bueno, es que, eh, espérate, igual lo que han llegado a un acuerdo es, mira, vas a correr con un preacuerdo. Se anuncia y tal, y ahora, en este tiempo, pues lo están formalizando, escribiendo las cláusulas y etcétera, etcétera. Claro, que a nosotros, mira lo que ha pasado también con Piastri, que unos dicen que está y el otro que no. O sea, ¿de que aquí eso está escrito o no? Pues con lo de Alonso igual. Imagino que habrán, oye, firma aquí que estás con nosotros para tal, vale, te firmo, pim pam, notario, lo que sea, y ya en estos días tal, pues van los abogados, o hay esta cláusula, no sé qué, pero lo gordo han llegado a acuerdo, y lo gordo sabemos que es el tiempo y la pasta. Sí, si os parece, bueno, vamos, o sea, yo creo que de la carrera no nos queda así prácticamente nada. Vamos a, como dije al principio, ahora nos vamos a las noticias, al salseo y sobre todo a esta silly season, del cual yo me imagino que ya ningún oyente estará ajeno a ella, pero vamos a ir comentando esas noticias que han saltado. La primera de todas, bueno, ya teníamos la retirada de Vettel en Aston Martin para el año 2023, con lo cual ya tenemos un asiento libre en la Fórmula 1.
¿Qué ocurre? Bueno, pues que se anuncia el lunes después de la carrera, se anuncia por sorpresa, porque ha cogido aquí en pañales a prácticamente todos en la Fórmula 1, que Alonso ficha por Aston Martin a partir de 2023, ¿no? Ese año más el siguiente bueno, es un, como lo llaman ahora, un multi-year, un Sí, contrato de multianual. varios años. Con lo cual, tenemos aquí ya el sorpresón, es decir, ya sale Alpine por un lado a decir, bueno, que ellos que no tenían idea, jefes de Alpine pues ya dicen en plan de no sabíamos nada Pero, de esa ¿por qué negociación. es un sorpresón, Dani? Porque todos los indicativos, y cuando digo indicativos es la parte de Alonso y la parte del equipo, habían dicho que faltaban detalles para que Alonso continuara. O sea, no es que se hablaba de que... No, es que los protagonistas, el equipo Alpine y el propio Alonso, faltan detalles y muy cerca tal para llegar a un acuerdo. Y claro, el lunes, de repente, a primera hora y tal, venga, multianual, ala, venga, claro. Incluso la gente que después de Vettel anunciar la retirada dijo, bueno, pues yo no vería descartado que Alonso fichara a Aston Martin. Acordaos que hablamos el otro día que yo creía que en el perfil que Aston Martin buscaba a alguien del perfil de Vettel, ¿no? Alguien que si le ganaba a Stroll, pues era normal que Sí, sí, ganara a tú la Stroll clavaste el otro día, Emma. La y clavaste. tal, ¿no? Y de esos cuantos había disponibles en la parrilla, francamente, pues Alonso, porque es el único campeón del mundo. Y si me apuras, pues igual rascabas alguno más, ¿no? Pero claro, de eso, de lo dicho, a verlo materializado, dices, hostia. No, o sea, vamos a ver, yo cuando he visto la primera noticia que vi, dije, o sea, una captura de pantalla o algo así, dije, vamos a ver, esto no puede ser. Vamos a la al Twitter de Aston Martin o a la web de Aston Sí, sí, Martin a mucha gente pensó que confirmar. era fake, porque ahora hacen los Sí, fake con sí, una calidad que mete miedo, ¿no? sí, es que desde luego te encuentras esto. El jefe de Alpine diciendo además que ya tenían, o sea, que Alonso le había dicho que no estaba negociando con nadie más y que tenían pues una Claro, especie de contrato verbal. espera, que O sea, eso que también tenías... no lo tenemos que creer, porque el tío dice, claro, el martes habla con la prensa, Otmar Sandauer, ¿no? En vista que tu piloto que intenta renovar ficha con otra escudería, pues tiene que hablar con la prensa. Y dice esto, que el mismo domingo habló con Alonso, que oye, sí, que quedamos nuestros abogados, tal, hablan estas fechas, tal, pim pam. Y que por lo que decía antes, una cuestión de detalles, pero tal, y que Alonso le dijo, bueno, no te preocupes que no he firmado con ninguna escudería ni nada, pero claro, en rueda de prensa, ya Alonso llegó a decir, bueno, cualquier equipo que tenga asiento disponible, pues puede ser una opción. O sea, hubo, a lo largo de este tiempo, es cierto que ha habido Pero también hay mensajes. que poner en contexto que durante todo este tiempo también estaba Alpine incluso equiparando a Piastri Sí, es lo que con iba a Fernando hacer. A lo largo Alonso. de este tiempo hubo mensajes como, sí, quiero continuar con Alonso, pero semanas después, quizás no continúo con Alonso, ¿no? Pero parecía que las últimas acontecimientos era que se iban a continuar con Alonso, ¿no? Y lo que sigue diciendo Sandauer y tal es que sí, tal, lo hemos dicho y mi primera noticia de esto es por el comunicado de prensa, ¿no? Y le preguntan, ¿ya has hablado con Alonso desde esto? Y dice, no he hablado con Alonso porque aparte creo que se ha ido a una isla de Grecia, a no sé qué. ¿Qué pasa? Alonso en Instagram Story, estoy en Oviedo. Y claro, dices, tío, aquí alguien nos la está metiendo doblada, ¿no? Aquí hay un mal rollito increíble, ¿no? Eso, aquí alguien no se habla con alguien, ¿no? Eso yo creo que está claro por la parte de Alpine con Alonso y también con Piastri y sus respectivos representantes o que los lleve o lo que sea. Con Alpine hay un cortocircuito por algún lado, ¿no? Claro, porque es que además vamos a añadir más capas por encima de confusión. Alpine anuncia a Piastri, que es, vamos, lo que todos estábamos pensando. Es decir, Al día siguiente de esto, ¿no? Alonso se va
Y al día siguiente, pues ya tenemos aquí a Alpine anunciando que Piastri ficha no, que correrá el año 2023 en el equipo Alpine de F1, después de bla, 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 bla. O sea, yo vi la noticia de Alpine, la noticia Nota en de el portal prensa, de la nota de Fórmula prensa, 1. nota de prensa sin declaraciones del piloto, cosa muy sospechosa y muy rara que nunca suele pasar cuando anuncias un piloto. Siempre colocas pues una frase del jefe de equipo o del dueño y alguna frase masticadísima de estas de copia y pega del piloto. Pero aquí únicamente hablaba Safnauer. Cosa sospechosa, insisto, Claro, ¿no? hasta que creo que Yo es que son creo unas... que, o sea, estaban. O sea, lo que pasó los dejó en tal posición, encima el reconocer el propio Safnauer, bueno, me cuesta mogollón también decir el nombre de este pavo, casi digo el de Alpine, pues llegó a reconocer que se había enterado por la prensa, es decir, empezaban a verse entre la espada y la pared como decir, pero ¿qué sois? ¿El tonto del pueblo? O sea, tenían que reaccionar de alguna manera, ¿no? Yo cuando lo entendí, o sea, veo normal, yo qué sé, igual el Piastri está de vacaciones por ahí y tal, no tiene, o su community manager pues ahora mismo tal, quiero decir, a mí no me extrañaba o no me causó, o sea, no me para nada me alarmó Un el Piastri, hecho de que Piastri no dijera nada al anuncio mientras todo de esto Alpine. sucedía, Piastri estaba dando like a post de Fernando Alonso anunciando que se va a Aston Martin y Bueno, like a publicaciones de McLaren. O sea, el mundo Emma, funciona así. a ver si me corriges tú. Yo lo que leí es que Alpine tenía hasta el 31 Sí, sí, de es lo que julio se habla, sí. para renovarle el contrato a Piastri. Sí, Piastri, sí. como hasta el 31 él seguía siendo el tercer piloto, ya había negociado por otro lado con McLaren, que lo de McLaren también es para hacérselo Claro, mirar. porque Y en el esta, día 1 le escogió a contrapié a todo el mundo. claro, en toda esta historia Y- también, hace unos cuantos meses anunció que Alpine llegaba a un acuerdo con McLaren por la cual McLaren, en un supuesto donde Ricardo Norris pues tuvieran COVID o alguna lesión, Piastri podían subirlo, ¿no? Para intentar que Piastri pues hiciera kilómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Imagino que en algún momento ya se empezaba a, a fructificar la relación de Piastri fuera de Alpine con McLaren, porque yo creo que a día de hoy se podría decir que Piastri va a dejar, o sea, no quiere continuar en Alpine porque evidentemente ha encontrado otro equipo y ese equipo es McLaren, que también tiene su película, ¿no? Pero claro, sí, se habla de esto de que Alpine con Piastri tenía el acuerdo de que en 2023 se habla, ¿no? Que si el 31 de julio no llegamos a un acuerdo para darte un asiento de Fórmula 1, puedes ir con otro equipo, ¿no? Y parece que eso es lo que se ha dado, o al menos eso, al menos es lo que entiende la parte de Piastri, porque Alpine está entendiendo de que eres mi piloto para 2023, pero desde luego no pasa todos los días que anuncies a un piloto y a las horas, el mismo piloto, como pasó con Palou, a las horas de salir de Alpine, sale un tuit y unas historias de Piastri diciendo esto que ha pasado de Alpine se ha hecho sin mi consentimiento. Es erróneo, no he firmado y a mí lo más que más punto ahí fuerte es la última frase de no voy a correr con Alpine en 2023. Y para un piloto que no tiene asiento, que va a debutar, decir, rechazar la posibilidad de entrar en una escudería, es que ya hay que estar muy seguro de dónde vas a estar, ¿no? O sea que esto es... sobre todo que además, o sea, no es cualquier escudería. Estamos diciendo todo lo que diga, o sea, digamos todo lo que digamos de Alpine, ahora mismo es la cuarta Sí, de sí. 10. Y está renunciando al cuarto de 10. Mm. A ver dónde carajo tiene claro que va a correr. Claro, este es el primer capítulo de varios, ¿no? Porque evidentemente aquí Alpine y Piastri van a tener que resolver esto de alguna manera, amistosamente o por la vía más, como lo de Palou, vía judicial,
o vía FIA, que ve los contratos y mira, pues esto o lo otro, pero o aquí hay más rollito, ¿no? Y aquí falta, si Piastri dice que no va a correr con Alpine, es que va a correr con otra gente. Esa gente, en algún momento dado de la película, se tendrá que manifestar. Y como yo os dije, esa gente, pues parece que es McLaren, ¿no? Con lo cual McLaren, imagino que a día de hoy imagino que está esperando a ver movimientos y tal, pero O sea, si es McLaren, no puede decir nada mientras no claro, aclare la está ahí situación un de poco Ricciardo. escondidillas y tal, pero en Es algún que, momento es que lo que no puede decir es, no, ficho a Piastri para el año que viene. Y entonces Norris y Ricciardo le dicen, o sea, uno de los dos se va. Quiero decir, o sea, antes de hacer eso, y que está Zak Brown ahí, es decir, o sea, yo todavía, ¿entiendes? Veo que hay gente cabal en de ese equipo. cordura. Claro, o sea, justo. Entonces, probablemente Alpine, perdón, McLaren, no creo que esté nada contento con esta situación. No porque no quieras a Piastri, sino porque los acontecimientos han ido tan en cascada que se han visto, pues eso, o sea, ahora mismo tienen a un corredor que es Ricciardo, sí, no, eh, añade un y justo incertidumbre. en este periodo, An- en el periodo vacacional, entendámonos, ¿no? O sea, y Ricardo lo tiene, o sea, no sé, yo no, Sí, añade un o punto sea, de incertidumbre que dices, ¿puedo continuar con Ricardo? Puedo. ¿Quiero? No, porque has buscado a Piastri, con lo cual, viendo que Piastri claro, puede pero tener lío con Alpine, dices, a ver, al final la relación con Ricardo es, tío, no te quiero, pero al final igual me te tengo que comer con patatas porque lo de Piastri y puede que no salga bien, con lo cual aquí es también un marrón de que te no, y cagas. ya no solo eso, que yo no creo que quieran quedar mal con el propio Ricciardo, ¿no? Entonces No, sería no, muy pero distinto, pues de aquí a X tiempo, llegar a tal, o incluso a ver si me entiendes, decirle, no sé, que el propio Ricciardo, yo qué sé, mm, no de esta manera, ¿no? Que claramente se está viendo, o sea, si las cosas son como parecen, claramente McLaren le estaba haciendo la cama a Ricciardo, que bueno, es yo creo que comprensible, pero Ricardo ya es. sí, tampoco le puede extrañar demasiado, ¿no? Pero vaya, o sea que todo el timing de estos acontecimientos, yo no creo que McLaren esté nada contento, No, porque no, antes de hombre. decir que Piastri va a correr con ellos, tendrá que decir, pues eso, que Ricciardo se va. Sí, sí, o Porque todos sea, damos por sentado que Norris obviamente no se va a ir. al O sea, menos vamos, me ese fue el parecería una modus locura que no. operandi, ese fue el modus operandi como fue con Carlos, ¿no? Oye, Carlos tal y hilaron todo para cuando se anunció que iba con Ferrari, ¿no? Y me imagino que eso es lo que Ujú. quieres hacer también con Ricardo, pero claro, viendo lo que ha pasado con Palou, que es un poco parecido, Que y es que ahora encima esto, Palou también está fichado. Bueno, no sé, es que todos, o sí, sí, sea, o sea, McLaren no hay estará lío, ¿no? ganando, pero Pero lo de Alpine, a ver, vamos a hablar porque es curioso, ¿no? Alpine, Renault como estructura. Tienen la posibilidad de continuar con Carlos Sainz. Deciden que no. Vale. Fichan a Ricardo, le pagan una machada de pasta increíble y Ricardo a los 2 años le da la patada. Me voy a McLaren. Chao. Fichan a Alonso y Alonso a los 2 años le da la patada. Chao. chinan a Hulkenberg O para sea, meter a Ocon. aquello, menos lo de Carlos Sainz, donde fueron ellos que le dieron la patada a Carlos Sainz, el resto de pilotos las has mandado a la porra. Alonso, tercera vez que manda a la porra a Renault o a barra Alpine estructura. La primera salió muy bien, 2 años campeón del mundo. La segunda, alguna victoria. O sea, primero los deja por McLaren, después los deja por Ferrari y ahora los deja por Aston Martin. Esa es otra película, ¿no? Pero lo de Alpine dices, tío, has tenido pilotos de calidad a lo largo de los últimos años y todos se han ido. Menos Carlos que lo has prescindido de él, el resto todos se han ido. O sea, aquí, tío, puede ser esto una señal o algo, porque yo incluso he llegado a leer que me parece una locura de que una de las posibilidades de Alonso para ir a Aston Martin es que solía que igual Alpine barra el grupo Renault, mira, que abandono la Fórmula 1 y paso de todo este tinglao. Que yo creo que eso no se va a producir, ¿no? Precisamente quien está a cargo del grupo Renault creo que es un validador de la continuidad ahí
de Alpine, ¿no? Pero las cosas están tan locas que ya me creo casi cualquier tinglao, ¿no? Y evidentemente, mientras estaba todo pasando esto, todo el mundo con palomitas. O sea, Alpine, el hazmerreír completo, porque de tener problemas para elegir a los pilotos, se puede encontrar con una situación de que ¿a quién demonios ponemos al lado de Ocon? Eso por un lado, ¿no? Y después que, aparte de eso, Alonso fuera y Piastri, que has invertido en él una cantidad de pasta increíble, acaba de decir que no te quiere, que no te quiere. O sea, increíble, ¿no? No te quiere. Es así, ¿no? Acabas de invertir No, una es que pasta en él. claro, Qué despechado debe estar. No, pero la última frase de la declaración, o sea, no va a correr el año que viene en Alpine. Sí, sí, un tío que está, o sea, que hay pilotos que están suplicando por entrar en Fórmula 1 y Piastri, que mira, sí, que entra y dice, no, o sea, pues no quiero contigo. No, o sea, hay que estar, por eso digo que hay que estar muy seguro de lo de que Piastri con McLaren o... Vete tú, igual no es McLaren o... Imagino que es McLaren, ¿no? Porque para Pero es que si no es McLaren, o sea, si no es McLaren, ¿qué otro equipo si no es McLaren, el tío lo han engañado. Si no es McLaren, lo han engañado. Porque ya McLaren está ahí, digamos, podríamos a un nivel parecido al Alpine, ¿no? El resto ya es un paso hacia abajo tremendo, ¿no? Que es un paso hacia abajo. Que a mí es precisamente, o sea, vamos a ver, yo mucho jiji, mucho jaja con la troleada. Lo de incluso cosas que se han rumoreado por ahí, de si Fernando Alonso estaba con Chabao con Weber, que es el manager de tal, para directamente, vamos a hacerlo el lunes, cuando ya se quede, o sea, para que Alpine pierda la opción de poder darle antes del 31 de julio el asiento a Piastri. Entendámonos, no vamos a conchavarnos para joder a Alpine al máximo, ¿no? Ya no sé. Ah, sí. O sea, pero es que a mayores de eso, de todo este troleo y de todo este jiji jaja y de todo este hazme reír y de todos los equipos, o sea, hasta Albon. O sea, con perdón, pero ¿quién coño es Albon para reírse de nadie de la Fórmula 1? Juan, nos estamos riendo nosotros. Ya, pero bueno, nosotros somos aficionados y tal, pero quiero decir, pero, Albon se permite el lujo de chotearse de Alpine. Sí, hoy con el anuncio de su continuidad en Williams, evidentemente. Claro. Entonces, pues eso, o sea, mucho troleo y mucho jiji y mucho jaja. Pero joder. Pero lo que iba a decir. Yo no estoy, o sea, quiero decir, sobre todo el lunes, qué bajonazo pensar que ahora Fernando Alonso se va a Aston Martin. Que es el sueño, como comentamos la semana pasada, es el sueño hecho realidad de Juan y David, ¿no? Que hablamos el otro día que igual... Decía el otro día de coña lo de a ver las declaraciones de que no se cortan un pelo ni Papá Stroll ni Fernando Alonso. Pero, bueno, a lo que voy. O sea, que es que ahora mismo yo ya me estoy... O sea, a partir de el año que viene, pues cuando llegue a la Q3, vamos, brindamos con champán los que somos alonsistas. Es que ese es el futuro que nos... O sea, eso es lo que nos toca ahora. Está claro que Alonso buscaba... Ver cómo lo adelantan por delante y por detrás. Cómo ¿entendéis? O sea, va a ser un puto sufrimiento para los alonsistas. Yo de verdad, o sea, ya digo, a mayores del jiji jaja, estoy, pero vamos, o sea, con un bajonazo tremendo. Y espero al menos eso, que Fernando Alonso pues que se divierta mucho y todo eso, porque es que no me creo para nada que Aston Martin vaya a ser el día y la noche de un año para otro, cuando encima la reglamentación ha cambiado este año. Está claro que Alonso teniendo en cuenta que los equipos con posibilidades del campeonato del mundo están bloqueados, no hay espacio para ellos, salvo que un meteorito o alguien decida retirarse de forma ultra sorprendente, esos equipos están bloqueados, ¿no? Con lo cual Alonso ha dicho, imagino, intento ponerme en su cabeza, ha priorizado, como el rendimiento pues es el que hay, dice, el sitio que me ofrezca el mayor pasta posible a los mayores años posibles. Alpine que me da menos pasta que la que me está dando ahora y menos años garantizados que, por ejemplo, Aston Martin, que de repente hay un sitio abierto con la retirada de Vettel, que por eso decía que
un poco quien abre todo esto es Vettel anunciando que se retira, porque si Vettel continúa, o al menos un año, pues igual, evidentemente, esto ya fuerza a Alonso a continuar con Alpine y chimpum, ¿no? Y aparece Aston Martin, se abre esa película y Aston Martin se sienta con Alonso y le dice, a ver, ¿qué quieres? Quiero 3 años, 20 kilos. Y Aston Martin dice, te doy los 3 años y te doy los 20 kilos, ¿vale? Firmamos. Y en cuestión de días, pues arreglamos. El rendimiento, pues es cierto que Aston Martin está peleando por no ser los últimos esta temporada. En principio dices, Alonso se va a un equipo peor que el que está a día de hoy. O sea, y que alguien me intente vender la moto de que es cierto que Aston Martin tiene pasta, tiene unos patrocinadores muy golosos, como son Aramco y también este de Crypto, que aparte son de la Fórmula 1, y están invirtiendo una pasta, están haciendo una nueva fábrica y todo lo que tú quieres, pero ahora mismo están en las últimas posiciones, ¿no? Y hemos entrado en este nuevo reglamento y tal, y Aston Martin ha cambiado el coche, ya ha estrenado el coche B, como a lo largo de otras escuderías, y de momento pues están peor que Alpine. O sea, las cosas así. Alonso cambia un equipo por otro, a peor, en vez de ir a mejor, intentar ir a mejor, va a peor. Y evidentemente cuando él en las declaraciones del comunicado de anuncio de Aston Martin dice, no, veo un gran potencial en Aston Martin, está poniendo el foco ahí para ganar. Tío, eso es... Es el cuento, lo del lobo. Deben tener un bingo para seleccionar palabras de declaraciones y las han juntado y ala, venga, esto. No, pero seguramente fue el que más cariño le dio a Alonso. Igual demostraron que tenían más interés por lo que puede aportar Alonso al equipo, aunque el equipo no le pueda aportar tanto a Alonso como le estaba ofreciendo Alpine. Que bueno, que Alpine le esté dando un coche que pueda correr en algunas carreras, pero si va con delante, olvídate porque te la puede jugar. No sé, ¿eh? También tendríamos que saber esa parte que no sabemos de hasta dónde estaba Alonso del equipo. Y igual el año que viene, Ocon le va a levantar las pegatinas a Fernando Alonso. Por desgracia. También es cierto que a Alonso le gusta tener en las negociaciones la sartén por el mango. Y hasta este momento parecía que el que tenía la sartén por el mango era Alpine, porque ¿qué otra posibilidad iba a tener Alonso salvo continuar en el Alpine? Con lo cual parecía que tenía la sartén con el mango era el propio equipo. Cuando yo creo que a Alonso le mola tener la sartén por el mango y decir, no, barajo varias opciones, tal, pim pam, puedo elegir, siempre he podido elegir, etcétera, etcétera. Y claro, cuando le aparece la oportunidad de Aston Martin, él pasa a tener la sartén con el mango, ¿no? Es cierto que a una escudería con un coche que a día de hoy es peor, bastante peor que el que maneja a día de hoy. Ese es el gran pero de toda esta ecuación. Un gran pero. Pero también igual no tendría esa posibilidad si Aston Martin estuviera mejor. Igual estando mejor Aston Martin, pues te apostaría por un piloto. Se quedaría Alpine. Vamos a ver, no es que lo acaben, o sea, no lo han echado de Alpine. Al final, por muy mal que lo hayan llevado, porque sí que es cierto que da toda la sensación de que lo que Alpine lo que quería era, mientras no se bregaba Piastri, pues mantener a Alonso y entendémonos, ¿no? O sea, estaba... Es normal. Joder, que es normal también que Alpine lo quisiese hacer así, pero a lo que voy. Sí, o sea, a un piloto de 41 años, yo veo normal ofrecerle un año, no ofrecerle 3 o 4. Francamente. Pues yo a lo que voy es eso. O sea, quiero decir, Alonso se va. No es que lo echan, se va. Con lo cual ha cambiado una situación de a día de hoy estar en el cuarto equipo al noveno. Entonces, no sé si recordáis que el otro día decía ya, yo no, es que soy incapaz de ver qué hay dentro de la cabeza de Fernando y cuáles son sus planteamientos y cuáles son sus aspiraciones y que me parece súper respetable, pero de verdad, como aficionado y sobre todo como alonsista, yo estoy de luto. Pero lo vas a ver muchos años, hombre. Va a ser el primer piloto. Sí, o sea, pero ya te digo, o sea, pero va a ser un que llega a 400 ¿y sabes qué es lo malo? Que me pasará, que estará Carlos Sainz intentando ganar carreras
y yo tendré los putos ojos puestos en la aplicación, porque a Fernando lo veremos en el Drivers Parade y punto, cuando lo saquen, porque en carrera va a ser contado lo que lo veamos. Ya, pero a lo que voy, o sea, que sigues la carrera por la aplicación, sigues sus tiempos y tal, y va a estar, ya te digo, o sea, Carlos Sainz ganando carreras probablemente, y yo voy a tener los ojos puestos en el que va a 17. Oye, ojalá acierte y Aston Martin dé un salto descomunal la próxima temporada. Por supuesto, ojalá, sí. Ojalá. Pero a día de hoy, y viendo cómo funciona la Fórmula 1, pese a que estamos en primer año de reglamento y tal, en la Fórmula 1, milagros, hay pocos. Y los que parecen milagros tienen una historia detrás para llegar a eso, ¿no? O sea que a día de hoy la película es esa, ¿no? Ya cuando en ese momento volvió de la mano de Renault, llamándose en aquel momento que después era Alpine, ya dijimos que, bueno, venía con la intención de ganar, pero sí, bueno, de aquella manera. Pero ahora definitivamente, ya digo, que está la cosa muy, muy cruda. Pero oye, ojalá y Aston Martin, con toda esta gente que está viniendo al equipo y toda la pasta que está invirtiendo, etcétera, etcétera, pues oye, acierte. Oye, pues imagino que al final, como va a estar tantos años, no, porque yo imagino que si se ha cambiado por un lado a otro y teniendo en cuenta que hablan de contrato multianual, mínimo 2 años, eso está garantizado. Pero yo creo imaginar que ha firmado 2 como opción a un tercero. O sea que mínimo 3 años. Yo no lo descarto, ¿no? Con lo cual, imagino que igual en ese tercer año, pues teniendo en cuenta que Alonso se cuida y tal físicamente, pues pueda estar bien, pues igual. Y que está conduciendo de puta madre. Está conduciendo bien, pues oye, igual a la tercer año eso cuaja, pero yo imagino que este ya definitivamente es el último equipo en la vida deportiva de Alonso en la Fórmula 1. Imagino, porque al final, si paras a ver su historial, ha estado en media parrilla. Mira, yo ya puestos a soñar, ojalá Andretti compre algún equipo y se vaya para allá. Pero ya puestos a soñar, sueña que se jubila Pérez y que Red Bull Eso no va a Alonso. pasar. Eso no va a pasar. Es un sueño, Juan, puede pasar lo que quieras. Hombre, sí. Pero claro, todo esto, o sea, capítulo Aston Martin cerrado, ya sabemos el sustituto de Vettel, Alonso y Stroll, ¿no? Pero la historia en Alpine, esto nos va a dar que hablar en las próximas semanas. Y aún estamos a los primeros días del parón, ¿no? Entre otras cosas, he leído que uno que tiene así como muchas posibilidades sería Schumacher. ¿Para Alpine? Sí. Hombre, yo creo que si en esta ocasión el que queda libre es Ricardo de McLaren, pues se está hablando de que Ricardo vuelva a Alpine, a la estructura. ¿Por qué no? Ya puestos. Porque no la conoce tal y tal, ¿no? Que bueno, o sea, ¿por qué también sí. Hostia, ¿sabéis lo que sería? Pero vamos, o sea, imaginaos que Palou recala en Alpine. No, hombre, no, yo eso ya, ya sé que no, ultra retorcido, o sea, ya sería la ópera, ¿no? Ya sería la repanoche eso, si llega a suceder eso. Hombre, que... Le cambian a Piastri, McLaren le cambia a Piastri por Te digo Palou. una cosa, por Palou no sería, porque yo creo que Palou le dice cualquier equipo de la parrilla, está claro que no va a correr en la Fórmula 1 sin haberse subido nunca, o sea... No, pero digo, si Palou mañana cualquier equipo, cualquiera, le dice a Palou, oye, vente que eres titular, lo deja todo, yo creo. Ya sea Ferrari, Red Bull o Haas. Da igual, ¿no? Pero claro, ahí eso no se va a dar. Y lo que te iba a decir, que Schumacher, hombre, teniendo en cuenta que Aston Martin, una escudería que está peor que tú, pues no se ha ido por Schumacher, pues te vas a ir tú por Schumacher. Yo es que, de verdad, yo me imagino al Alpine ahora disparándola a todo. Cualquiera me sirve. Yo si fuera Luca de Meo estaría profundamente cabreado cómo se ha gestionado todo esto, ¿no? Porque la cosa pintaba muy bien, incluso problemas para, pues eso, Alonso, tal, Piastri en este equipo, tal, pim pam, y de repente te quedas con que puedes llegar a tener problemas para tener un par de pilotos competitivos.
El que también debe de estar con las palomitas, hablando de Alpine, ya no en plan corredores, sino equipo directivo y todo eso, es Alain Prost. Bueno, Prost, Abiteboul y compañía, ¿no? Tienen que estar, pero vamos, descojonándose. Y también, por cierto, imagino que esto también ha servido para lanzarle una china por parte de Stroll padre a Sandauer, ¿no? Que parece que Sandauer no salió de la mejor manera posible de Aston Martin y mira tú por dónde, pues sacándole de ecuación a Alonso, que al final Alonso, como hablamos la semana pasada, atrae mucha atención al equipo y si pasa a ver, por ejemplo, los números de venta de coches de Alpine, en el mercado donde más coches ha vendido Alpine, donde más ha crecido, pues es el español y ha multiplicado por no sé cuánto la venta de coches de Alpine. Es cierto que antes vendían 0 o 1 y han pasado a vender 50, pero oye, y todo eso tiene una importancia a Alonso, ¿no? Aparte de que Alonso atrae mucha atención y tal, pim pam, y, y ahora no la van a tener. No la van a tener. Que igual el coche funcione. No, ya se irá a la hermanocha lo que tú decías, que Ocon le va a quitar los adhesivos la próxima temporada. Ya se irá a la pera. Ojalá no, pero Alpine yo da es que la me lo tecla, temo. da con la tecla y el coche funciona como un tiro la próxima temporada. Y hay que ver cómo Alpine está consiguiendo podios de forma consecutiva mientras Alonso se arrastre con el Aston Martin. Ojalá no se dé ese escenario. Pero como posibilidad, Veo desde luego. más cerca que Alpine llegue a esa situación a que le ocurra a Aston Martin. Hombre, no, sí, es lo que te iba a decir. Más cerca de arriba están que Aston Martin, ¿no? Y bueno, ya digo que. Pues eso, y esto pasó lunes y martes, y hoy miércoles va Williams y dice, oye, que hay un anuncio, ¿no? Con lo cual, como Williams también formó parte de la ecuación de Piastri en algún momento, ¿no? Porque se decía que con Alonso continuando en Alpine, a Piastri le iban a ceder a Williams, dices, hostia, igual aquí Williams tiene algo que decir y tal. Y al final lo que dijeron fue que Albon continúa con Williams, contrato multianual, que vete tú a saber cuántos años es esto. Imagino que Albon, pues ya sus opciones de Red Bull, cero patatero, ¿no? Si ya estaban ya a ese nivel, pues con esto ya confirmado. Imagino que igual continuará con el patrocinio de Red Bull y nada, pues a continuar en Williams. Y como decía Juan, ha aprovechado para en Twitter hacerse eco ya del meme Piastri para un poco a modo de mofa y tal, que el propio Piastri le ha contestado también tomándoselo con humor. La noticia del fin de semana, el mejor tiempo de los libres 3. Latifi. Latifi, sí. Es Mojado, ¿no? el... como fuera. Imagínate, Juan, el año que viene hay Alonso número 1 en los libres 3 de Hungría. No, es Carambolas que peores se han visto. lo peor es, o sea, ojalá me Pero eso equivoque, es os lo digo factible. de verdad, porque es que Dentro de todo esto que hemos dicho, que alguien que esté último consiga quedar primero en algunos libres, eso es súper factible. Otra cosa es hacerlo en clasificación y en la carrera, que ahí ya no te dejan. y más con lluvia. Sí. Pero bueno, no sé. Bueno. Yo creo que nos queda mucho culebrón todavía por ver de aquí a finales de verano. Hombre, se tienen que ver las caras, ¿no? Porque todo esto ha sido a distancia. Toda esta gente, Sandauer con Alonso, Piastri con toda esta gente, se van a tener que ver la cara. Hasta ahora ha sido todo a distancia y por la distancia se habla muy nota chantas, ¿no? Pero ahora cara a cara, evidentemente Alonso ya lo tiene todo hecho y ya él, ya ves tú. Ya está. Y aunque no lo tuviera hecho, pues el tío ya está con el culo escocido, ¿no? Pero Piastri, tía, el tío cuando esté en el montándose, haciendo uno de estos libres, uno que tiene programados con Alpine, va a tener que hablar con el equipo, tal, pim pam, y al equipo que le has dicho no te quiero, pues te vas a tener que montar y todo esto. O sea, es que se dice muy rápido en una red social. Va a haber mucho mal rollo en ese equipo, ¿eh?
Y yo me imagino a Verstappen saltando, que soy el líder, hacedme caso. Y todo el mundo No, hablando de Piastri, claro. Sí, sí. Es que el campeonato ya se da Ferrari, por hecho. de todos, y nadie habla de Verstappen. Es que lo Ya ignora está todo el mundo. amortizado. El campeonato ya está ultra amortizado. Si el año pasado lo tenías claro en las primeras carreras, Emma, que ganaba Verstappen, este año algo tiene que ocurrir, Bueno, un es que cataclismo de estos grandes ahora no tiene mérito. para que se le acerque Leclerc. No digo para perderlo, para que se le acerque Leclerc o alguien, vamos. Ahora Porque las es que apuestas serían en qué gran premio matemáticamente lo logra, ¿no? Yo había dicho que Brasil, pero fijo que antes. Hombre, viendo sí, hombre. A ver, después del verano empezamos con Bélgica, después tenemos Países Bajos y Italia. Hay que tener en cuenta que en estas 3 carreras, en alguna de ellas, van a penalizar los Red Bull y los Ferrari. Seguramente los Red Bull lo hagan en Monza, como es tradicional, y los Ferrari, pues imagino que en Bélgica. Holanda. Bélgica o Holanda, por ahí. Imagino que más en Bélgica, porque hay más opción de adelantar que en Holanda. Con lo cual, pues la sangría de puntos, yo creo que Ferrari va a seguir sangrando puntos. Es posible que consigan alguna victoria más. Hombre, ya sería muy dramático que no consiguiera ninguna victoria más. Es que Leclerc creo que ha conseguido un podio de las últimas 6 carreras, una cosa así. O sea, son números evidentemente, de no estar luchando por el campeonato. Está claro. A todo esto, tenemos que dar las clasificaciones, que no las hemos dado. Y claro, ya le quitó 80 puntos, pues fíjate tú. O sea, tranquilamente iba a decir Singapur, pues si las cosas van muy mal, no descartes que esta Sí, por gente... repasar, como dice Juan, bueno, Verstappen está con 258 puntos de primero. Tiene sobre Leclerc esos 80 puntos, que tiene ahora mismo, pues en segunda posición 178. 173 tiene Sergio Pérez, con lo cual está ya pegado a Charles Leclerc. Cuarto es George Russell con 158, 2 puntos más que el quinto, que es Carlos Sainz, 156, que obviamente pues aquí ya Carlos ha perdido esa cuarta posición. Quinto es Hamilton con 146 puntos, tiene 10 puntos menos que Carlos Sainz, con lo cual peligra la segunda posición de Leclerc en nada, con que Sergio Pérez quede por delante de él un par de puntos, pues ya está. Peligra la de Carlos Sainz de quinta con Hamilton, si sigue en esta línea, y bueno, a partir de ahí ya séptimo es Lando Norris con 76, octavo es Esteban Ocon con 58, noveno es Valtteri Bottas con 46, décimo es Fernando Alonso con 41 puntos, undécimo Kevin Magnussen con 22, décimo segundo Dani Ricciardo con 19, décimo tercero Gasly con 16, décimo cuarto es Sebastian Vettel con 16 puntos también, décimo quinto Mick Schumacher con 12, décimo sexto Yuki Tsunoda con 11, décimo séptimo Zhou Guanyu con 5 puntos, décimo octavo Lance Stroll con 4, décimo noveno Alexander Albon con 3, y aparte de ahí ni Latifi ni Hülkenberg han puntuado esta temporada. Y en constructores... Dani, repite de nuevo Pérez y Leclerc. Pérez está tercero con 173 puntos y Leclerc está segundo con 178, o sea, son 5 puntos. Luego en constructores, Red Bull con 431 puntos en primera posición. Segundo sigue Ferrari con 334 puntos. Tercero es Mercedes con 304 puntos, es decir, 30 menos que Ferrari. O sea que aquí también hay lío pues, por esa segunda posición, están ya más cerca que nunca. Luego, a partir de ahí, en cuarta posición está Alpine con 99 puntos. McLaren está quinto con 95, como decía antes Emma, pues que estaban prácticamente empatados, pues los separan 4 puntos. En sexta posición está Alfa Romeo con 51, por detrás de ellos séptimo es Haas con 34 puntos,
octavo es Alfa Tauri con 27, noveno es Aston Martin con 20 y décimo es el equipo Williams con 3 puntitos. Desde luego, en constructores está apretado en ese segundo y tercer puesto, pero en pilotos está bastante apretado para Carlos y para Leclerc, que me niego a pensar que en el próximo Gran Premio, en los 2 próximos grandes premios, no terminen perdiendo por lo menos una posición en esta clasificación de pilotos. Cualquiera de los dos o incluso los dos. A ver, no creo que próximamente, pero cerca de final de temporada, teniendo ya el campeonato Verstappen, si dentro de la situación de carrera, cediéndole la posición a Pérez puede adelantar a Leclerc, lo van a hacer. Entonces ahí vamos, es que son 5 puntos. A ver, ¿cuántas carreras quedan, Emma? 7. Quedan 9 carreras, si no voy mal. 9 carreras, no, aún queda un mundo para eso, pero cerca de las 2, 3 últimas carreras, si tienen opción para favorecer a Pérez y que quede por delante de Leclerc y que quede subcampeón, vamos, es que se lo van a jugar todo a Pérez. Yo es que no creo que llegue a eso, ¿eh? Yo creo que no, le estoy falta. diciendo que Quedan 9 carreras, o sea, es que no le va a hacer falta. ¿En qué sentido, Emma? Bueno, es que lo va a conseguir por méritos propios, no va a hacer falta que haya que hablar con Verstappen. Vale. Joder. No, por méritos propios, no, por desméritos de Ferrari. Yo es que si fuera Ferrari, mira, salía y diría, mira, vamos a conseguir el máximo número de victorias posibles y ya estamos pensando en el próximo año. Ya este año a la basura totalmente. Ya nos centramos en el 100% en el próximo año. ¿Qué contratas? ¿A un equipo entero nuevo de pista? Hombre, no, porque... Y los de estrategia nuevos. Los únicos que valen ahí son los mecánicos. Los mecánicos son los únicos que valen. Sé que el que está al cargo de la estrategia es Iñaki Rueda, que es español y tal, pero me da igual. Por mucho que sea español, aquí en la estrategia hay que mover fichas, tío. El que toma las decisiones de estrategia se está equivocando. Ganas la carrera. Claro, es que es donde ganas las carreras. Se está equivocando, con lo cual eso lo cambiaría. Binotto también, tío. Ya que estamos, tío, no me puedes vender que aquí ha fallado ritmo, ni hostias sin vinagre, ni decir que... Es que ya la gente con Binotto es un meme. Ya le ponen la careta de payaso y claro, es que si hace una semana dices que el objetivo es 1-2 y que no ves ninguna razón para lograr 10 victorias consecutivas y a las primeras de cambio, ya es que... el cataclismo ya está, es que también, tío, fuera. Pero la gente que está construyendo el coche, hay que corregirlo de fiabilidad, pero ha hecho un coche muy bueno. Sí, no, tal cual. Esa es los la parte diseñadores, más los chunga. Mecánicos, los ingenieros son bestias. La parte más chunga que es los pilotos, ¿eh? Tienen los pilotos. Pueden cometer errores, pero sí, está dentro del margen de error. Perfecto, sí. También. Y después las paradas, lo que os decía antes, hay que pagarles más para que se incentive, le pago más o que entrenen más horas, lo que sea, pero no puede ser que fallen tanto en las paradas, tío. O que sea tan... más que sean malas, es que sean inconsistentes, porque no sabes la que te va a tocar. Igual una te la hacen de 2 segundos y a los 2 minutos entra el otro piloto y te hace una parada de 10 segundos. ¿No? Dices, a ver, tío, prefiero que me hagas 2 paradas de 4 segundos que una me la hagas de 2 y otra de 10, tío. Hay una inconsistencia que, claro, creo que decía Juan, cuando meten a Carlos, vete tú o a saber qué parada te encuentras, ¿no? Y hay que conseguir una es la estrategia, pero el problema es la estrategia. Que luego la cagarán los mecánicos, que la pueden cagar, vamos a ver. Pero es que la estrategia es eso. Es ir a empatar. Es que ni siquiera van a arriesgar algo. No, van a empatar. Y después los cambios... A ver, yo soy partidario de a la gente a final de temporada si hay que cambiarla y todo esto, pero teniendo en cuenta que en Fórmula 1 con los cambios se empiezan a notar no de forma inmediata, como puede ser el cambio de un entrenador en un equipo de fútbol, quizás ya empezaría a hacerlos ahora, para que ya la gente ya el próximo año, en marzo, pues ya se sepa el dedillo dónde está, vamos. Los tejemanejes y cómo se maneja y tal, ¿no? Porque si imagínate que Binotto o quien sea lo chimpan en diciembre, pues si ya en
que sí, igual se empieza a notar un poquito, pero, o sea, nada. ¿No? Ya empezamos, no, igual en 2024 se empieza a notar esta gente que ha llegado nueva, no sé qué. Es cierto que si cambian cuestiones de estrategia, no es lo mismo que cambiar directores técnicos, directores de aerodinámica y todo eso, ¿no? Pueden cambiar a la gente de estrategia y a la siguiente carrera, chimpum, ¿no? Ahí puede ser un cambio más inmediato, ¿no? Pero, en fin, yo creo que, vamos, yo si fuera Ferrari haría algún cambio. Ostras, tío. Ya son cuántos años, es que Ferrari cuántos años lleva sin ganar. O sea, ya debe estar rozando la peor época Desde sin Kimi, ganar. Ostras, es desde que Kimi Raikkonen, mira que que ha fue en estado el años sin ganar, ¿no? Hasta que rompió la racha Schumacher y llevaba no sé cuántos años sin ganar, pero esto debe ir por los mismos derroteros, o sea, ya son demasiados años. Y este año tienen el coche con Pilotos. fallitos. Y los pilotos, no es que tengan un Irvine de turno, un pringadillo ahí, o tengan un Massa. No, no, es que tienen muy buenos pilotos. El coche va, tiene el problema de fiabilidad que les ha costado muchos puntos. Es verdad, la fiabilidad les ha costado un porronaco de puntos. Y en esos puntos, la situación a día de hoy, incluso con lo que pasó en Hungría, estaríamos hablando de otra película, seguramente. Quizás. También a Red Bull le falló, ¿eh? A Pero también principio. es eso. Red Bull también tuvo. Ahí Verstappen se dejó un buen saco de puntos con esos dos pinchacos en Bahrein y en Australia, ¿no? Pero el coche va, o sea, hay mimbres, hay mimbres. O sea, ya por ejemplo, Aston Martin o Alpine estarían deseando tener los problemas de fiabilidad, pero la rapidez de Ferrari. Bueno, el resto de escuderías, salvo Red Bull y Mercedes, seguramente el resto de escuderías estarían rezando por estar en la situación de Ferrari, pero es que no puede ser. Es que mira a Mercedes. Nos hemos visto pasar la peor época desde que comenzaron su época exitosa y no sé, son un rodillo, son un rodillo, son un rodillo. Tienen buenos pilotos, el coche no va mal, pero tienen la fiabilidad, funcionan, han aprovechado, tal, están ahí. Es que si Red Bull se duerme en el Mundial de Constructores, cuidado, se tienen que dormir bastante, ¿no? En el de pilotos no, porque yo creo que Verstappen igual se puede relajar un pelín, pero no tanto. Pero es que Pero puede llevar 3 ceros y que gane, como le llaman, Leclerc 3 carreras y aún le sigue sacando 5, bueno, vueltas rápidas entre medias, 5 puntos. Pero en el de constructores, como se relajan un poco, sobre todo la parte de Sergio Pérez, oye, que Mercedes, cuidado, ¿eh? A día de hoy están lejos, bastante lejos. Pero cuidado, que aún quedan 9 carreras, estos son muchos puntos en el Mundial de Constructores y Hamilton y Russell están enchufadísimos y Pérez está pasando por la parte irregular de la temporada y le está costando muchos puntos a Red Bull. Pero se tienen que dormir, es verdad. Aún hay margen en Red Bull y se tendrían que dormir, pero no lo descartes. Mercedes está en clara ascensión y quitando ya de la ecuación el tema porpoising este famoso, porque ya esto ya tenemos que hablar como si fuera el pasado, todo el porpoising ha desaparecido por completo. Es que ahora, ¿habéis visto algún mínimo bote este fin de semana? Cero, ¿no? Pero es que ni el mínimo, minimísimo, yo no he visto absolutamente ningún bote aquí en Hungría, de ninguna escudería, ni en curva rápida, ni lenta, ni en recta, ni la madre que los parió. Cero patatero. No, desde luego eso ya ha quedado, parece que ha quedado totalmente en el pasado. O sea, vamos, ningún tipo de problema y los coches están funcionando de fábula. Y ahí están los dos pilotos. Es que desde luego ha desaparecido por completo. No nos queda, digamos, ningún vestigio de esos coches. No sé, desde luego, bueno, habrá que estar viendo qué es lo que ocurre en la segunda parte de la temporada, pero no nos lo haremos. O sea, vamos a tener esos Mercedes arriba, Ferrari a ver qué demonios hacen contra ellos y Verstappen y Red Bull pues seguirán en esas primeras posiciones y veremos a ver cuándo cantan victoria el holandés y el equipo austriaco, ¿no?
No sé si queréis añadir alguna cosa más o cerramos este episodio con el cual concluimos la primera parte de la temporada. Entiendo que no, con lo cual, bueno, pues yo agradeceros que hayáis llegado hasta aquí, que nos hayáis escuchado un episodio más y os emplazamos a cuando volvamos de las vacaciones, a ese previo que tendremos del Gran Premio de Bélgica, la semana del 22, 23, 24 de agosto, más o menos. Y nada, que lo paséis bien durante las vacaciones de verano aquí en Europa. Bueno, no sé cómo será en Latinoamérica, pero bueno. Nada, agradeceros que hayáis estado ahí. Nuestra página web es desdevox.es, donde vais a encontrar tanto las formas de contactar con nosotros como en nuestras redes sociales. Y también vais a poder encontrar, obviamente, los capítulos del podcast. Yo os dejo ahora con mis compañeros, que os los van a recordar de todas maneras. Me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter nos podéis encontrar como @desdeboxes, por si nos queréis mandar algún mensajito y nada, disfrutar de este descanso de Fórmula 1 y venid cargados porque el tema de Alpine Piastri aún tiene episodios que regalarnos. Nada más, ya lo escuchamos en la próxima carrera. Si queréis enviarnos un email, podéis hacerlos a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, como dice Emma, habrá que estar atentos, ¿no? Bueno, también los que deben de estar haciendo su agosto, y nunca mejor dicho, son los periodistas, ¿no? Que seguramente estaban pensando, bueno, igual también lo que quería que era pillarse vacaciones, pero vamos, en esta temporadita en la que en teoría iba a haber, pues eso, pocas noticias, pues justo lo contrario, ¿no? Yo qué sé, si la cosa se pusiese tan calentita, igual hasta nos animamos a hacer un entre boxes, no sé yo. Y nada, por último, recordaros que tenéis el grupo de Telegram t.me/desdeboxes y nada, solicitar ahí la telenovela o por fascículos, la serie por fascículos de todo este culebrón del verano. Y nada, nos despedimos hasta después de las vacaciones y yo hasta el año que viene. Un saludo. ¿Qué podría ocurrir para que grabásemos un entre boxes en estos 15 días, estas 2 semanitas que no habría que grabar? Pues ahora ya no sé qué decirte, Juan. Ya ha pasado tantas cosas raras.